por el retraso en empezar esto. Pues sí, como bien dice la doctora Gabriela, a veces es necesario recordar un poquito de lo que ya sabemos, para los R5, para los médicos adscritos. Nunca está de más hacer una clase de actualización en estos temas que vemos diariamente. Y para los que van entrando, para los residentes de nuevo ingreso, pues ya se han empapado un poquito con los temas que se ven aquí en el hospital. Y bueno, también tener un poco de la parte teórica nos ayuda bastante, ¿ok? Entonces, realmente tenemos que hablar de varias cosas el día de hoy. Entonces, es una plática un poquito larga, pero vamos a tratar de hacerla lo más amena posible, ¿ok? Hoy en específico vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de crisis epilépticas neonatales y el uso del electroencefalograma de amplitud integrada para su diagnóstico. Entonces, lo primero, con lo que quiero empezar, no avanza la diapositiva, a ver si me pueden ayudar con eso. Y hay como una mosca ahí. ¿Listo? Perfecto. A ver, este es el esquema que vamos a tener de la plática, ¿ok? Algunos de ustedes ya han tenido oportunidad de ver esto. Hemos hecho algunas actualizaciones, algunas de las recomendaciones más actuales que tenemos. Y lo primero con lo cual empiezo siempre esta plática de crisis neonatales es tratando de demostrarles qué tan importantes pueden ser las crisis neonatales, ¿ok? Entonces vamos a empezar poniendo aquí un ejemplo clínico, un caso clínico. Es un paciente, es un recién nacido de término de 3 kilos 200 gramos, nació por cesárea urgente por prolapso de Pero cordón. vivo con Al una momento de prima y nacer una se le tía. otorgó una calificación de Apgar de 1, 2, 4, 6, la gasometría de cordón con un pH de 6.9, bicarbonato de 10, déficit de base de 17, un Sí, escenario doctora, lo que voy a buscar, me frecuentemente interesa. nos vamos a encontrar aquí en nuestras Sí. UCINes. Y pues el paciente se refiere para iniciar tratamiento con hipotermia terapéutica, lo inicia de manera adecuada, pero ahí en el día 1, el residente que está viendo al paciente nota un pequeño temblor y le parece que podría corresponder con un clonus o con movimientos de agitación. Y entonces aquí la pregunta es, ¿realmente Ya importará si tramado. este niño Qué está bueno. teniendo crisis epilépticas o no? O sea, el paciente ya tiene Muy diagnóstico de tarde, Dafne. asfixia, ya Ya tiene descansé. diagnóstico de encefalopatía hiposisquémica y realmente ya está recibiendo tratamiento para eso con hipotermia terapéutica. Entonces, ¿qué tan importante es que tenga o no tenga crisis epilépticas, vale? Y aquí, pues la verdad es que es un poco difícil responder esta pregunta porque lo que tenemos que hacer es, en un universo científico ideal, pues hacer un grupo control donde a un grupo de niños les demos crisis epilépticas y otro grupo no y ver qué les pasa a futuro, ¿no? Pero pues obviamente esto Ah, sería imposible de hacer y más, bueno, por ética y por la población que tratamos. Entonces tenemos que basarnos con algunos estudios que se extrapolan de otras áreas. Entonces, este es un vaya. estudio que se Hasta luego, hizo allí doctora. por el año Nos 2007. Este vemos es el un estudio lunes. que se hace en El adultos, lunes. donde a los adultos se les puede hacer muchas cosas que a los recién nacidos no, como ponerles un catéter intracerebral Qué y bueno. medir la presión Yo he visto intracerebral clases y en medir línea el de la doctora lactato Deli. dentro de su cerebro Sí, en cuando línea. están teniendo Solo crisis. ventilación. Estos pacientes los tenían conectados con un monitor intracerebral y medían la presión intracerebral, medían el lactato. Y lo que pueden ver ustedes aquí es que el paciente que está en el periodo interictal, es decir, entre crisis, si tiene una media de presión intracraneal de 9.6 y cuando está en crisis está en 22.4, o sea, le eleva muchísimo la presión intracraneal, ¿no? A más del doble. Entonces lo sabemos todos, tener una presión intracraneal elevada, pues en general es malo para la salud, ¿sí? Pero también si nos vamos para ver el pico o la relación entre lactato piruvato, también se ve lo mismo. O sea, el paciente interictal tiene un lactato de 23.8 versus un lactato de 49.4 con el paciente que está teniendo crisis, ¿no? Entonces ahí, pues nosotros siempre tratábamos de mantener el lactato bajo. Entonces, con este estudio concluyeron que en adultos con traumatismo craneoencefálico, la presión intracraneal, el índice de lactato piruvato son significativamente más altos durante las crisis que entre las crisis, ¿vale? Entonces, pues parece que las crisis comienzan a hacer un poquito de daño. Hay algunos estudios que se hacen más en la población que nos interesa. Estos son pacientes con encefalopatía hipoxia isquémica
donde nosotros sabemos que frecuentemente van a tener crisis epilépticas. Aquí de 90 pacientes, 33 tuvieron crisis epilépticas y se les hizo una resonancia magnética con espectroscopía ahí entre el día 1 y el día 13 de vida. Y lo que se puede ver aquí es que tanto en ganglios basales como en la zona, como en la zona limítrofe, donde se une la circulación de la arteria cerebral anterior con la cerebral media, cuando les hacemos la medición de la espectroscopía, nosotros lo que medimos son diferentes metabolitos del cerebro y el que queremos evitar que aparezca es justamente el pico de lactato, ¿ok? Y se ve que los pacientes que tienen crisis epilépticas, ¿sí? Todos tienen encefalopatía hipoxia-isquémica, pero los que tienen crisis epilépticas, más frecuentemente que no, tienen picos de lactato. Y esto además tiene un efecto que es dosis-respuesta. Es decir, cuantas más crisis epilépticas tiene, cuanto más tiempo tiene con crisis epiléptica, cuanto más claras son esas crisis epilépticas o afectan a los dos hemisferios cerebrales, el pico de lactato es más alto, ¿ok? Entonces también pareciera haber ahí alguna correlación entre tener crisis epilépticas y pues tener picos de lactato en el cerebro. Desde hace mucho tiempo, o sea, 1988, ya comenzaban a presentarse algunos artículos donde decían que había una colección importante de trabajos experimentales, sugieren que las descargas neuronales excesivas repetitivas durante las crisis epilépticas pueden ser intrínsecamente dañinas para el cerebro, provocar liberación de glutamato, esto puede tener un rol en mediación de necrosis del tejido cerebral, ¿sí? Estas eran teorías que se hacían en ese entonces. Hay muchos estudios que dicen que los recién nacidos que han tenido estado epiléptico neonatal van a tener un alto riesgo de discapacidad neurológica severa, epilepsia postnatal. De hecho, se considera que el peso al nacimiento, los ultrasonidos cerebrales que están muy anormales y el estado epiléptico en los recién nacidos es un predictor independiente de evolución anormal, ¿sí? Es decir, de secuelas a largo plazo. Y si queremos ver algunos estudios un poquito más de los que se hacen en la actualidad, tenemos este otro estudio donde se les hace a los pacientes, a 77 pacientes que tuvieron encefalopatía hipóxico-isquémica, se los estratifica de acuerdo a la severidad de las crisis que tuvieron y se clasifican las crisis, perdón, la encefalopatía de acuerdo a o sea, la severidad que tuvo la encefalopatía de estos pacientes. De acuerdo a sus resonancias, se les da seguimiento y a los 4 años les medimos el coeficiente intelectual, ¿no? Y lo que se ve en estos pacientes, perdón, luego están muy chiquitos y se sientan muy atrás, pero lo que se puede ver aquí es que realmente los pacientes que han tenido crisis severas, ¿sí? Aquí pueden ver nuevamente lo del efecto dosis-respuesta. Esto es lo que les decía, los pacientes que no han tenido crisis van a tener un coeficiente intelectual de 100 puntos. Los que han tenido crisis moderadas, los que han tenido unas cuantas crisis, 83, mientras que los que han tenido crisis severas van a tener 64. Y esto es independientemente de que la resonancia sea normal o anormal, ¿ok? Entonces, realmente lo que se concluye, digamos, con este tipo de estudios es que en el contexto específico, por ejemplo, de encefalopatía hipóxico-isquémica, y que digo, lo hablo porque es la causa más frecuente de crisis neonatales, las crisis neonatales se asocian con peores resultados en el neurodesarrollo independientemente de qué tan severa sea la encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, además de tratar la encefalopatía hipóxico-isquémica, las crisis deberían tratarse de manera específica porque independientemente de que ese paciente esté recibiendo tratamiento para la encefalopatía hipóxico-isquémica, pues las crisis le van a dar un peor pronóstico si es que dejamos que estas sigan, ¿ok? Luego también ahí está, fíjense, esto es algo interesante. Aquí te dicen la posibilidad de qué tan mal le va a ir al paciente, ¿sí? Y esta es la carga de crisis, ¿ok? Y entonces aquí también vamos a comenzar a hablar de lo que son las etiologías. Y nosotros sabemos, ¿sí? Que, por ejemplo, tenemos algunas crisis que independientemente de cuántas crisis tenga el paciente, ¿sí? Como son las epilepsias neonatales benignas, donde pueden tener muchas crisis los pacientes, pero nosotros sabemos que no le va a ir mal a ese paciente porque eventualmente va a dejar de tener crisis, ¿vale? Y tenemos también el otro extremo, o sea, el paciente que tiene una encefalopatía hipóxico-isquémica severa, donde de por sí sabemos que tiene un alto riesgo de tener daño cerebral, y entonces quizás el tener crisis pues no va a afectarle tanto, ¿no?
Pero luego tenemos toda esta línea del medio, ¿ok? Donde tenemos por ejemplo, las encefalitis, tenemos los casos de infartos cerebrales, tenemos los casos de lesión traumática cerebral, tenemos la encefalopatía hipóxico isquémica leve o moderada, donde muchas veces modificar las crisis epilépticas va a ser, o más bien las crisis epilépticas van a ser el único factor modificable que vamos a poder tener para modificar la evolución de ese paciente, ¿ok? Entonces, pues con esto espero haberlos convencido un poquito de que las crisis epilépticas realmente sí importan en los recién nacidos. Y vamos a hablar un poquito entonces ahora de lo que son las definiciones. Las crisis epilépticas neonatales son la manifestación neurológica más frecuente de enfermedad neurológica, vaya, en el periodo neonatal. Son muy frecuentes, ¿vale? Realmente la incidencia que se habla de crisis neonatales es de 1 a 4 por cada 1,000 recién nacidos de término y en prematuros es muchísimo más alta. De hecho, no se sabe bien cuál es la incidencia en prematuros. Se habla de una incidencia de 130 por cada 1,000 recién nacidos prematuros y por supuesto esto tiene que ver con la edad gestacional, con los pacientes que desarrollan hemorragias. Pero es algo bien importante saber que las crisis neonatales no son un diagnóstico infrecuente, ¿ok? El otro punto del cual no me voy a cansar de repetirle la plática y se los voy a tratar de demostrar con varios ejemplos, es que el diagnóstico clínico no es suficiente. O sea, el diagnóstico clínico de las crisis neonatales, el ver al paciente tener una crisis, no te sirve, no te sirve. Y ya está demostrado que no te sirve. Solamente tienes casos muy específicos en los cuales tú vas a poder ver a un recién nacido mover raro el brazo y poder decir, este sí está teniendo una crisis epiléptica. Hoy por hoy es necesario tener correlato electroencefalográfico, ¿ok? Y también, bueno, importante mencionar, el periodo más vulnerable de los recién nacidos para presentar crisis epilépticas van a ser las primeras 48, 72 horas de vida y es donde se van a presentar hasta el 80% de los casos. Cuando hablamos de crisis epilépticas, generalmente neonatales, pues, vamos a mostrarles la imagen de un iceberg, ¿sí? Y eso es porque realmente aquí lo que se ve es una mínima parte de lo que realmente es, ¿ok? Estos son algunos datos que les quiero mostrar. 85% de las crisis neonatales no van a presentar ningún signo clínico, van a ser crisis subclínicas, van a ser el recién nacido que está acostado en su cama sin hacer nada y que va a estar teniendo actividad epiléptica en su electroencefalograma, ¿sí? De todos los recién nacidos que van a tener crisis epilépticas, pues algunos van a hacer alguna manifestación clínica, pero 1/3 de los recién nacidos que tienen crisis solamente van a hacer las subclínicas, es decir, nunca van a convulsionar como tal. Y también uno puede irse por el otro lado. O sea, decir que un recién nacido está teniendo una crisis y realmente hacer un sobrediagnóstico importante. 75% de los eventos clínicos sospechosos no son verdaderos eventos epilépticos, ¿ok? Los recién nacidos hacen movimientos raros, hacen temblores, hacen mioclonías, a veces sí por enfermedad. Por supuesto, hay mioclonías que vamos a ver son manifestación de enfermedad, pero no necesariamente son manifestación epiléptica, ¿ok? Y entonces lo mismo, el diagnóstico clínico de estos niños es un reto, es muy difícil. Y también aquí se agrega una cosa que es importante mencionar. Muchas veces cuando tenemos un recién nacido que está teniendo una crisis clínica y nosotros le damos tratamiento con algún antiepiléptico, ¿sí? Vamos a detener, por ejemplo, los movimientos anormales, pero es muy frecuente que esos recién nacidos sigan teniendo actividad anormal en el electroencefalograma. Eso es algo que se llama fenómeno de desacoplamiento. Entonces, ya, por ejemplo, comenzamos a hablar de que la correlación electroencefalográfica es importante para el diagnóstico, pero también para el tratamiento, porque si nosotros queremos saber si el tratamiento de un paciente funciona o no, necesitamos ver que se resuelva realmente la actividad epiléptica en el electroencefalograma. ¿Ok? Estos son dos ejemplos que les voy a mostrar, ¿sí? Estos son dos estudios, uno que se hizo el año 2009, el otro se hizo un poquito después. Entonces, este es un estudio muy bonito, este es un estudio que trata de demostrar qué tanta correlación hay entre observadores cuando ven una crisis epiléptica. Entonces, lo que hicieron aquí fue
recogieron 20 videos de recién nacidos con movimientos anormales, ¿sí? 11 de ellos, o todos tenían, estaban ya corroborados por electroencefalograma si eran epilépticos o no. 11 eventos eran epilépticos, 9 eran no epilépticos, y se los mostraron a 91 médicos y a 46 otros profesionales de la salud, que son enfermeras, básicamente de la UCI, ¿no? Y entonces lo que hicieron aquí, Doc, ¿me podrías ayudar a hacerle clic a esto, por favor? ¿Sí? No. Hazle clic aquí. Vale, muchas gracias, Doc. Entonces, lo que hicieron aquí es ver qué tanto correlato había entre, entre estas personas. Habían neonatólogos, habían pediatras, había residentes de último año, había residentes de especialidad, había residentes de pediatría, otros médicos, enfermeras de UCIN, enfermeras de otro tipo, ¿sí? Y aquí lo interesante es que hicieron un estudio para ver qué tanta concordancia había. Entonces, la concordancia interobservador la determinaron mediante un índice de capa. Si ustedes se acuerdan un poquito, el índice de capa, mientras más cercano al 1, significa que hay más concordancia entre las personas y es menos debido al azar que estén de acuerdo. Y mientras más cercano al -1, es que hay más posibilidad de que nada más sea por azar. Y la concordancia interobservador entre los médicos era de 0.21, bajísima. Y en otro personal de salud, pues, concordaban un poquito más, 0.29, pero tampoco se ponían de acuerdo. Y también para la concordancia con el diagnóstico correcto, es decir, cuántos de las personas que decían esta es una crisis epiléptica realmente tenían razón de decir que era crisis epiléptica, para el personal médico era de un 0.09, ¿ok? O sea, muy, muy bajito. Y para otro personal de la salud era de menos 0.02. Entonces, sí llega a ser algo muy, muy bajo. Es a menudo imposible, te dice, diferenciar adecuadamente entre movimientos epilépticos y no epilépticos en recién nacidos con únicamente la evaluación clínica. Y también se ve aquí, que eso es algo importante, ¿sí? Los médicos, el personal médico no tiene una mayor capacidad discriminativa que otros profesionales de la salud en el diagnóstico clínico de las crisis epilépticas. Entonces, aquí viene el punto importante que digo, se los comento aquí, porque antes era muy común escuchar, no, es que yo lo vi, o sea, yo vi que era esto y yo estoy seguro de que era una crisis epiléptica. Ya se ha demostrado que realmente no importa quién seas, o sea, no importa si eres el doctor García Alix o eres una enfermera de Lucín, realmente no puedes tener como esa seguridad de que el evento que estás observando es realmente un evento epiléptico porque no lo hacen así los recién nacidos, ¿ok? Les voy a mostrar, este es otro estudio. Este estudio fue muy bonito, muy complicado, diría yo, de hacerlo, pero estuvo muy bonito. Aquí lo que hacen es hacer esto. Hacen el gold estándar para el diagnóstico de crisis epilépticas es el video electroencefalograma, ¿no? Donde tú tienes un recién nacido que lo estás captando en video y le estás haciendo un electroencefalograma y está haciendo algún movimiento anormal y tú tienes la certeza o no de que ese movimiento anormal correlaciona con actividad epiléptica normal, ¿ok? Entonces, lo que aquí hicieron fue estudiar a 51 recién nacidos participantes, 51 pacientes en los cuales registraron 9, o sea, todos eran sospechosos, ¿no? De este niño tiene un movimiento raro, o tuvo hemorragia, o tuvo encefalopatía. Entonces, sospechamos que pueda tener crisis, entonces conéctalo al video electro y vamos a ver qué pasa. Y entonces registraron 140,000 segundos de actividad epiléptica, ¿ok? Que fueron 9 crisis electroclínicas. Ahora, eh, ahorita vamos a llegar a esta parte, ¿no? Entre electroclínicas y electrográficas. Entonces, estos 140,000 segundos representaban 9 crisis electroclínicas y 526 crisis electrográficas, ¿ok? Y entonces venía un neurofisiólogo que se dedicaba a ver este video, ¿ok? Y de cuando veía actividad epiléptica, revisaba con mucho detalle el video para ver si realmente hacía algo raro el bebé. Movía la mano, movía la piernita, parpadeaba raro, ¿sí? Y entonces dijeron que de 526 crisis electrográficas, nada más 179, 34%, tuvieron signos clínicos evidentes. Entonces, si extrapolamos esto, vamos a decir que en el mejor de los escenarios, ¿sí? Donde tú puedas ver movimientos clínicos en el recién nacido, un tercio, ¿sí? 34% van a ser los que realmente pues puedas verle algún movimiento, ¿ok? ¿Qué más hacían aquí? Hacían algo interesante.
O sea, cuando el bebé hacía algo raro, ¿sí? Las personas que le estaban cuidando, las enfermeras, los médicos, anotaban y decían, pues yo creo que ahorita está teniendo crisis epiléptica. Y luego esas anotaciones se las pasaba al neurofisiólogo, él las revisaba con el video electro, y entonces vieron que de todas las que sospecharon, de 177 crisis sospechadas, nada más 48 crisis, nada más el 27% tuvieron un correlato electrográfico. Es decir, de todas las que decían que eran crisis epilépticas, nada más el 27% sí lo era realmente. Y entonces, ¿dónde está la realidad de lo que pasa? De 526 crisis electrográficas, nada más 48, o sea, nada más el 9% fueron reconocidas y documentadas adecuadamente por el personal. Entonces ahí es donde estamos cuando solamente confiamos en la parte clínica, ¿ok? Nada más estamos diagnosticando el 10% de las crisis neonatales. Esas son definiciones que se hicieron de lo que son crisis epilépticas y de lo que es epilepsia, ¿sí? En la población general. Entonces te dice aquí, esta es la definición de la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia. Te dice que las crisis epilépticas son la aparición transitoria de signos o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. Pero vamos nuevamente a la parte que nos interesa. Los recién nacidos, como dijimos ya, muy pocas veces van a tener aparición transitoria de signos y síntomas. Entonces, se hace necesario hacer una definición específica de cuáles son las crisis neonatales, ¿ok? Y entonces sale este artículo que es la clasificación de las crisis y de las epilepsias de la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia, modificaciones para crisis en el recién nacido. Eso es lo más actual que tenemos para definir las crisis epilépticas neonatales y la definición que nos ponen es tal cual así. Una crisis epiléptica neonatal es un evento electrográfico. O sea, ya te dice, tienes que tener electro con un patrón caracterizado por la aparición de ondas estereotipadas, evolutivas, repetitivas, bruscas, que tienen un inicio y un fin. La duración no está del todo definida, pero debe ser lo suficiente para poder demostrar cuándo inicia, cuándo evoluciona y cuándo termina, ¿sí? Y debe haber una evolución en cuanto a la frecuencia de las descargas y debe haber o debe ser lo suficientemente larga para permitir el reconocimiento de inicio, evolución y resolución de la descarga normal. O sea, está complicadísima, ¿verdad? Pero vamos a tratar de simplificar un poquito esto, ¿ok? Entonces, la definición de crisis neonatal, ¿sí? Y esto es lo que quiero que sepan, es una definición electroencefalográfica. O sea, tú para definir una crisis epiléptica neonatal necesitas hacer una actividad rítmica en el electroencefalograma con una duración de 10 segundos por lo menos. Eso es lo que se ha establecido como el estándar, con un voltaje pico a pico de mínimo 2 microvolts, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que en un electroencefalograma tú debes tener un cambio que sea repentino, ¿ok? Debes tener un cambio en la actividad de base, donde claramente se note un cambio de la actividad de base. Debes tener además un cambio repetitivo, ¿ok? La actividad cerebral debe comenzar a agarrar una especie de ritmo. Y debe ser además progresivo. Progresivo en cuanto a qué, en cuanto a la frecuencia, en cuanto a que se haga más frecuente esa actividad, pues más juntas las puntas que se observen, en cuanto al voltaje, que se vaya haciendo más grande la actividad cerebral, en cuanto a la morfología, que vamos a ver que puede haber diferentes morfologías para las crisis epilépticas. Doc, no sé si le puedes hacer clic aquí, por favor. Ajá, bueno, esto es para mostrarles el cambio, ¿no? El cambio repetitivo, evolutivo que les decía del electroencefalograma. Y eso es para mostrarles un poquito la morfología, ¿sí? O sea, la morfología de la actividad normal puede ser muy variable. Puedes tener morfología en forma de puntas, en forma de ondas, en forma de puntas de diferente tamaño, que sean polipuntas, en forma de punta onda, en forma de un flúter incluso ahí abajo, ¿sí? La característica importante es que la actividad cerebral tiene que modificarse, tiene que cambiar y tiene que hacerse una actividad cerebral rítmica, ¿sí? Yo tengo una diapositiva que se os voy a mostrar aquí, ¿sí? Donde trato de especificar esto. Para que haya una descarga epiléptica, para que haya una descarga epiléptica cerebral, valga la redundancia, necesitas que muchas neuronas se activen al mismo tiempo, ¿ok? Y esto ocurre normalmente en el cuerpo, o sea, acordémonos que todo el cuerpo tiene actividad eléctrica, y normalmente tienes un órgano que necesita contraerse todo al mismo tiempo para funcionar bien, ¿sí? El corazón. Por eso es que en el corazón las ondas son así, son rítmicas, ¿no? Y esta es la función normal del corazón.
La función normal del cerebro, esa es como se ve aquí, es una función arrítmica. Cuando estas cosas se invierten, ¿sí? Cuando tú en el corazón encuentras una actividad así, eso es una arritmia, ¿no? Cardíaca y es algo anormal. Y en el cerebro es al revés. En el cerebro, cuando tú encuentras una actividad rítmica, una actividad que claramente eh, se va a volver diferenciable del resto, esa es una descarga epiléptica, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en estos pacientes. Y decíamos que la duración debe ser mayor de 10 segundos, ¿sí? Suena muy arbitrario decirlo así, pero se estableció esa duración porque es la duración mínima en la cual podría reconocer el inicio, la evolución y la resolución de la crisis, ¿ok? ¿Puede haber una crisis que dure 9 segundos? Sí, sí puede haber, ¿ok? Puede haber una crisis, no necesitamos así ser tan salomónicos con esto, pero para darlo como la definición, 10 segundos, ¿ok? Bien, otra cosa, las crisis neonatales, ¿sí? La gran mayoría de las veces tienen una etiología clara, tienen una etiología definida, ¿ok? Y nosotros sabemos que la etiología más conocida de crisis neonatales es la encefalopatía hipóxico-isquémica, 33%, seguida de las epilepsias genéticas o trastornos metabólicos, 29%, malformaciones cerebrales e infecciones o hemorragias, ¿ok? Estas son las más frecuentes, no son las únicas, no son las únicas causas de crisis epilépticas. Por ejemplo, aquí no están mencionados los infartos cerebrales, los CVCs, que son raros, pero existen, ¿no? Pero esto es algo importante porque siempre tenemos que tratar de determinar una etiología de estas crisis neonatales. ¿Por qué? Porque justamente, ya lo mencionamos al principio, a la par que tratamos las crisis neonatales, pues hay que tratar la etiología de lo que las está causando, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando veamos un poco la parte del manejo. En el libro de Volpe te dan una relación entre el tiempo en el cual aparecen las crisis y qué tan frecuentemente puede ser una etiología. En general, las crisis que van a aparecer en las primeras 72 horas de vida, en los primeros 3 días de vida, búscale causas estructurales, ¿no? Búscale encefalopatía hipóxico-isquémica, búscale hemorragia, búscale infecciones, ¿ok? Y en las que son pasados los 3 días de vida, comienzas a buscar más trastornos metabólicos, trastornos genéticos, ¿ok? Evidentemente, por ejemplo, las hemorragias del prematuro, ¿no? Asociadas con crisis, pues van a poder manifestarse en cualquier momento, si lo sabemos. Pero en el recién nacido en el cual no tienes clara cuál es la causa y su manifestación clínica es, por ejemplo, crisis epilépticas en los primeros 3 días de vida, sospecha de asfixia, sospecha de encefalopatía hipóxico-isquémica. Estas son clasificaciones que se hacían de las crisis neonatales en la época previa a la implementación del registro electroencefalográfico. Entonces, son dos personajes, Miraji y Volpe, quienes hicieron estas clasificaciones y determinaron, pues, Miraji 6 tipos de crisis epilépticas, Volpe 4 tipos de crisis epilépticas, pregunta de examen, ¿no? Y aquí, si se dan cuenta, el error, o bueno, no error, sino el punto donde ambos se equivocaron, vamos a ponerlo así, es que aquí solamente estás clasificado las crisis clínicas. O sea, estás diciendo que puede haber crisis tónicas, mioclónicas, clónicas o sutiles, pero ¿qué pasa con las crisis que no hacen nada? ¿Qué pasa con las crisis que realmente el paciente no está haciendo ninguna manifestación clínica? ¿Ok? Entonces, hoy por hoy, vamos a cambiar la clasificación y vamos a utilizar la clasificación de la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia, donde aquí está muy claro. Te dice, tienes un recién nacido que está críticamente enfermo o con una sospecha clínica de crisis epilépticas o que pueda tenerlas, ¿sí? Y entonces, ¿qué le haces? Un video electroencefalograma o un electroencefalograma de amplitud integrada. Y tienes dos opciones. O no son crisis o sí son crisis, ¿sí? ¿Y de qué depende eso? De que se vea actividad anormal en el electroencefalograma. Si son crisis, tienes dos opciones. Tienes la posibilidad de que tengan signos clínicos, que sean las crisis llamadas electroclínicas, o que sean solamente crisis eléctricas, las llamadas electrográficas. Y ahí vienen las crisis electroclínicas, donde tú le puedes poner nombre. Puedes decir, si es una crisis electroclínica motora, cuando tiene, por ejemplo, automatismos o clonías o espasmos o mioclonías, que ahorita vamos a ver todas esas,
O pueden ser a veces no motoras, cuando pasa este recién nacido que estaba llorando o haciendo alguna actividad y de repente deja de hacerla. O las que tienen manifestaciones autonómicas, las que tienen taquicardia, las que tienen hipertensión, las que hacen apneas, ¿sí? Y entonces ahí es donde nosotros podemos clasificar hoy por hoy las crisis epilépticas. La gran mayoría de los niños, ¿dónde van a estar? Aquí en las crisis electrográficas, ¿ok? Esas son, esta es una forma de clasificar. Aquí vamos a hablar un poquito de esto después, ¿sí? Porque habla de que una vez que clasificas las crisis epilépticas, ¿sí? Entre electroclínicas, electrográficas, tratas de determinar la etiología, ¿sí? Que la etiología ya lo habíamos dicho, la mayoría son encefalopatías hipoxisquémicas, hay vasculares, hay genéticas, hay metabólicas, hay diferentes tipos, y a veces puedes determinar síndromes epilépticos, ¿ok? Este es un gráfico interesante, porque te dice qué tan probable, qué tanta posibilidad tienes, ¿sí? De que realmente, de tener certeza de que un niño que está haciendo algún evento clínico es o no un evento epiléptico, ¿ok? Y aquí te lo ponen, ¿no? Niño con riesgo de crisis epilépticas, ya sea porque se asfixió, ya sea porque tuvo hemorragia, ya sea porque pues, lo vimos moverse raro. ¿Tenemos o no tenemos electro? No tenemos, no, sí tenemos electro. Vamos a ir con el ejemplo en el que sí tenemos electroencefalograma y tenemos electroencefalograma de amplitud integrada o electroencefalograma, video electroencefalograma, ¿no? Que es lo ideal. Si tú determinas en un video electroencefalograma que sí tienes actividad epiléptica, ese es nivel 1, es decir, este niño seguro tiene crisis epilépticas neonatales, ¿ok? Y si tú determinas que no, ese es nivel 5. Estoy seguro que este niño, ese evento que hizo, no es epiléptico. Con el electroamplitud integrada, baja un poquito el nivel de certeza. Te da un nivel 2A, que es un diagnóstico probable de crisis epiléptica. Y si no ves crisis epiléptica, te dice, pues no tengo evidencia suficiente para decir si eso no es una crisis epiléptica, lo más probable es que no lo sea, ¿ok? De hecho, aquí te recomiendan no tratar al paciente. El problema es cuando no tienes electroencefalograma, cuando nada más tienes personal y te dice, ¿tienes personal experimentado? ¿Sí o no? Vamos a poner que sí. Tenemos neonatólogos que son muy buenos, que tienen muchos años viendo esto, pero esos neonatólogos solamente si el bebé hace una crisis tónica así clara, una crisis focal clónica, un movimiento claramente rítmico del bracito, de la pierna, puedes llegar a un diagnóstico de nivel 2B. Pero para otro tipo de crisis, para las crisis sutiles, para las crisis autonómicas, para las crisis de arresto del comportamiento, ¿no? O sea, los que dejan de hacer su actividad, pues realmente no, te ponen un nivel 3. O sea, el nivel 3 es como, o sea, sí puede ser, como no puede ser, como que si quieres trátalo, si quieres no lo trates, haz lo que quieras, básicamente. Pero entonces a lo que voy con esto es que realmente este es el nivel al que nosotros aspiramos llegar, ¿vale? Muy bien. A ver, entonces, con eso espero haberles demostrado que pues sí, la parte clínica es insuficiente, ¿sí? Y necesitamos, y la definición nos dice que necesitamos tener o sea, una confirmación electroencefalográfica del bebé que hace movimientos extraños para decir que son crisis epilépticas y por lo tanto iniciar tratamiento, ¿sí? Que esto es algo que pasa muy frecuentemente, por ejemplo, en las guardias, ¿no? A veces pasa que el niño hace un movimiento raro y antes de pensar en conectarlo al electroencefalograma o en hacer alguna cosa, le estamos iniciando tratamiento, ¿ok? Fíjense que es bien importante ese punto porque, y más en nuestro hospital donde tenemos el recurso, o sea, le hacemos mucho menos daño, vamos a ponerlo así al paciente, si agarramos y confirmamos que realmente son crisis epilépticas antes de tratarlas que si nos apuramos y lo tratamos, porque va a dejar de hacer el movimiento. O sea, si tú a un bebé que está haciendo un movimiento raro le pasas una dosis de midazolam, te garantizo que va a dejar de hacer el movimiento que estaba haciendo. Pero realmente estás tratando crisis epilépticas o estás tratando otra cosa, ¿no? Bueno, tras ese mensaje, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la presentación clínica de las crisis neonatales, ¿ok? No deja de ser importante la observación de estos pacientes y conocer un poquito cómo se ven estas crisis. Entonces, vamos a empezar con las primeras.
Las primeras crisis son las crisis clónicas, son las crisis más fáciles y más seguras de poder diagnosticar, ¿ok? Las crisis clónicas van a ser movimientos rítmicos, tienen una fase flexora rápida, una fase extensora lenta, generalmente van a tener una frecuencia de 1 a 3 por segundo, ¿ok? Va a ser un brazo, va a ser una pierna, van a ser los dos brazos. Hay que saberlos diferenciar de, por ejemplo, temblores o sacudidas, estremecimientos que hacen los niños. Doc, ¿puedes darle clic al video, por favor? Y estos se ven más o menos así, ¿no? O sea, recién nacido que tiene movimientos rítmicos de una extremidad. Pueden ver ustedes aquí. Sí, al inicio del video se ve cómo comienza a hacer ese movimiento clónico de la extremidad. Y es quizás la única donde puede ser un poquito más de certeza clínica, ¿ok? Entonces, vamos con eso. Voy a mostrarles otro ejemplo. Las crisis, las crisis clónicas, ¿sí? Pueden clasificarse o subclasificarse en dos. Los que son focales, que solamente involucran una extremidad, ya un brazo, una pierna, o las que son multifocales, las que van a agarrar primero un brazo, luego el otro, luego la pierna, luego comienzan a mover los dos brazos, ¿ok? Y generalmente, aunque no siempre, te van a hablar las focales de alguna lesión localizada, una hemorragia, un infarto. Y las multifocales te van a hablar más bien de alguna cuestión más global, ¿no? Una encefalopatía hipoxicoisquémica, una encefalopatía por alguna meningoencefalitis, por ejemplo, ¿ok? Y es así como se ven más o menos. Vamos a ponerle play a este video. Este es un ejemplo de una crisis clónica focal. Pueden ver ustedes cómo recién nacido tiene ese movimiento rítmico, ¿no? Y aquí, fíjense, porque lo vamos a ver ahorita que veamos las mioclonías. Una característica importante es que este bebé está despierto, ¿no? O sea, este bebé está despierto y está teniendo ese movimiento rítmico, ¿ok? Y como les digo, o sea, quizás bajo personal experimentado y obviamente teniendo en cuenta el antecedente de la historia clínica del bebé, ¿no? O sea, porque pues, tenemos que tomar eso muy en cuenta cuando sospechamos de crisis neonatales, pues vamos a poder pensar que a este habría que hacerle un ultrasonido transfontanelar. La siguiente, por favor, doc. ¿Sí? Aquí voy a aprovechar de mostrarles un video de electroencefalograma. Este es el gold estándar para el diagnóstico de crisis neonatales, donde tienes al recién nacido capturado en video, tienes un registro de electroencefalograma de toda la actividad cerebral y quiero que ahorita se enfoquen nada más en la parte clínica de este pacientito, ¿sí? Entonces le podemos poner play, por favor. Este es un paciente que tiene un trastorno metabólico, es un paciente que tiene hipoglucemia, es un paciente que tuvo hipoglucemia por trastornos maternos y su manifestación clínica fue justamente como una crisis multifocal. Fíjense cómo empieza el brazo izquierdo, ¿sí? Y luego pasa a tener actividad clónica en el brazo derecho y luego también se va a involucrar por ahí una de las piernitas. Y ese es un ejemplo de una crisis clónica multifocal, ¿ok? Les decía, en general, pues, estas te van a hablar más de un trastorno global, ¿no? O sea, el paciente con asfixia, el paciente con algún trastorno metabólico claro. Luego comienzan a complicarse las cosas, porque luego vienen, por ejemplo, las crisis tónicas, ¿sí? Las crisis tónicas van a involucrar la flexión o extensión sostenida de algún grupo muscular. Pueden ser las extremidades, si tenemos suerte, y entonces son más claras, pero también pueden ser los ojos, pero también puede ser la cabeza, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, hay que saber que también hay que tener la posibilidad de diferenciarlo de, por ejemplo, el paciente que tiene una lesión encefálica severa va a ser a veces postura de liberación, o sea, va a ser una postura de descerebración que va a poder a veces parecer una crisis tónica. Incluso el paciente con un reflujo severo, por ejemplo, va a ser una posición de Sandifer, donde va a arquear la espalda y también, de hecho, o sea, sepan ustedes que Sandifer era neurólogo, ¿sí? Y le llegó al paciente, pues porque pensaban que tenía crisis tónicas, ¿no? Y realmente vieron que, pues, es una posición que hacen como una posición antirreflujo. Entonces aquí le podemos poner play, por favor.
Y entonces aquí te dicen que este paciente está teniendo una flexión tónica de la mirada hacia el lado izquierdo y que también está teniendo una extensión tónica de la extremidad inferior derecha, ¿sí? Ahora, comienza la complicación. O sea, si le mostramos este video y ahorita hacemos una votación de quién dice que es crisis epiléptica, quién dice que no, pues seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? O sea, es de los pacientes que se ven frecuentemente, que hacen algún movimiento raro y que obviamente, depende del contexto clínico, podría o no ser una crisis epiléptica, ¿no? Aquí lo sabemos porque ya estos videos, todos estos pacientes se demostró que tenían actividad epiléptica, pero no sabemos si realmente, o sea, solo viendo el video hubiera sido suficiente para diagnosticarla. Aquí les pongo otro ejemplo. Este es un paciente que llega a urgencias. Le podemos poner play, por favor. Nuevamente con una extensión tónica perdón, una flexión tónica de la cabeza, ¿sí? Hacia el lado derecho. Y además, no sé si vieron al principio del video, tenía una extensión tónica de la extremidad superior izquierda, ¿sí? Y les digo otra vez, o sea, este paciente llegó con esos datos clínicos, traía datos de deshidratación, entonces, cuando se conectó al electroencefalograma, se corroboró actividad epiléptica y entonces asumimos que pues este evento con el que llegó era un evento epiléptico, ¿no? Pero realmente, para tener la certeza de eso, deberíamos haberlo estado registrando en ese momento, ¿están de acuerdo? Las crisis mioclónicas también son muy frecuentes. Aquí tienes la diferencia entre las clónicas y estas es que estas muchas veces no tienen ritmo, involucran grupos musculares más grandes, son como sacudidas, ¿sí? Y pueden también involucrar un solo brazo, una sola pierna o involucrar nuevamente pues, varios. Ponle play, por favor, Doc. Entonces, aquí si se dan cuenta, ¿sí? Son movimientos un poquito más bruscos, no tienen el mismo ritmo que tenían las crisis clónicas, ¿sí? Y se parecen muchas veces como al sobresalto que puede tener uno cuando se está quedando dormido. Ese es el ejemplo más claro de una mioclonía, ¿no? Y aquí es bien importante, porque las mioclonías son todo un tema de estudio, ¿sí? Porque puedes tener mioclonías desde el cerebro hasta el músculo. O sea, puedes tener mioclonías epilépticas, pero tienes que tener mioclonías del tallo cerebral, o de la médula, o de los nervios, o del músculo realmente, ¿sí? Y entonces aquí se hace muy importante diferenciar las mioclonías no epilépticas, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar un poquito de esos. Estas se las quiero mostrar porque esta es una cosa que frecuentemente les va a llegar, a todos les va a llegar alguna vez a la consulta, ¿ok? Entonces es un paciente sano, paciente que nació de término, en el primer mes de vida, los papás nos mandan un video de este tipo. Ponle, por favor, play. Te dicen, doctor, estoy preocupado porque mi bebé hace esto cada vez que duerme. Sí, está raro, ¿verdad? Dices, no, pues señor, sí que lo ve el neurólogo. Entonces, esto es algo bien común, es un escenario muy común este. Estas son las que se llaman mioclonías de sueño o mioclonías benignas de sueño para que estén todos más tranquilos. ¿Ok? Estos son recién nacidos que muchas veces son de término, son sanos, ¿sí? O de repente pues pueden haber tenido alguna cuestión menor, alguna taquipnea y eso como que preocupa un poco más a los papás, ¿ok? Y hacen este tipo de movimientos, sí rítmicos, pero que involucran diferentes partes del cuerpo y que por característica muy importante solo ocurren en sueño, ¿ok? Y se resuelven al despertar. Ese es un punto muy importante. Estos pacientes van a presentar eso, ¿sí? No han tenido encefalopatía, resuelven al despertar. Hay que hacerles electroencefalograma. De hecho, por ahí en el examen venía un caso clínico donde decían de un bebé de 16 días de vida que llegaba haciendo estos movimientos raros en sueño y que qué había que hacerle, ¿no? A ese bebé, que si lo dábamos de alta, le decíamos a la mamá que si ya tenía epilepsia y pues ni modo viviera con eso en su vida, o si lo hospitalizábamos para hacerle un electroencefalograma, ¿no? Por la edad, la verdad es que pues sí ameritaría una hospitalización. También lo pueden hacer de manera externa, pero sí tienen que hacerle a ese bebé un electroencefalograma.
Este es un caso que me llegó a la consulta la semana pasada, lo podemos poner ahí. Venían de Guerrero, ¿sí? Y, o sea, este bebé ya venía con doble antiepiléptico, llegó 20 días de vida, era un niño sano, ¿sí? Una niña sana, que justamente pues lo atraían porque hacía este tipo de eventos cuando se quedaba dormida, ¿sí? Y lo mismo, o sea, justamente, obviamente no respondió a los antiepilépticos que le dieron, porque pues no es un tema epiléptico, ¿no? Entonces es un tema justamente de mioclonías benignas del sueño. Entonces se los comento porque les digo que en algún momento a alguien le va a llegar esta a la consulta, ¿vale? Y luego vienen las crisis sutiles. Estas son, lamentablemente, son la mayoría. Son los niños que tienen automatismos motores que de repente pueden acompañar otro tipo de crisis. Aquí hablamos de los niños que chupetean, que hacen movimientos de la lengua, que hacen desviación ocular de la mirada, que rotan la cabeza, que pedalean, que hacen movimientos de succión, ¿sí? Podemos ponerle play al video, por favor. Y, o sea, vean el video, ¿sí? Aquí está haciendo un poquito de desviación tónica de la mirada, hace un poquito de movimiento de la boca, pero realmente, ¿qué tanto podemos decir que este niño está teniendo una crisis epiléptica? Pues es muy, muy complicado, ¿sí? Aquí es donde les digo que entra mucho el diagnóstico electroencefalográfico. Vamos a ponerle play, por favor. Aquí también es un niño que está parpadeando. Al principio está parpadeando nada más de manera extraña, ya luego comienza a hacer un poquito de movimientos clónicos que nos orienta un poquito más hacia el origen epiléptico de esto, ¿sí? Pero al principio, miren, nada más está haciendo ahí como un parpadeo extraño, ¿sí? Digo, afortunadamente alguien lo grabó. Grabar a estos pacientes, la verdad es que es bien importante también. Y la verdad es que los residentes, los adscritos del hospital cada vez lo hacen más y eso está muy bien. Porque entonces podemos nosotros tener como un poquito, si no al mismo tiempo que estamos haciendo el electroencefalograma, pero tener un poco la idea de por qué lo conectaron y si ese bebé presenta actividad epiléptica o no, pues saber si esos eventos que presentó fueron crisis epilépticas o no, ¿no? Luego tienes esto, las manifestaciones ictales, las manifestaciones autonómicas ictales, ¿vale? Donde estas sí son importantes porque muchas veces van a acompañar a las crisis epilépticas, aunque no siempre, ¿ok? Cambios de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la presión arterial, los cambios pupilares que a veces hacen los pacientes con descargas epilépticas, ¿no? Que hacen midriasis. Aquí entra también el tema de las apneas epilépticas, ¿ok? Que, digo, aquí no lo vemos tanto, pero de repente pasa, estos recién nacidos que son prematuros, pero no son tan prematuros, tienen 36 semanas, pero hacen eventos de apnea, entonces alguien les da cafeína, pero no mejoran, y entonces alguien sospecha que puedan ser crisis epilépticas, ¿sí? Se vuelve muy complicado este tema de las apneas epilépticas. En general, el tip que se le podría dar ahí para tratar de hacer la diferencia es con la frecuencia cardíaca, o sea, las apneas que son de origen central o de origen respiratorio, sí, pues central más bien, las apneas del prematuro, casi siempre se van a acompañar de bradicardia, ¿no? O sea, porque el bebé como que va a comenzar a bajarle la cardíaca. Cuando son epilépticas van a tener aumento de la frecuencia cardíaca, aunque no siempre, pero pues, podría ser su tip clínico, aunque la realidad de la situación es que tenemos que conectarle el electro, ¿no? Cuando tenemos esa sospecha. Esta es una crisis particular. Estos son los espasmos epilépticos neonatales. Este es otro ejemplo de un video electroencefalograma. Quiero que lo vean aquí. Le podemos poner play, por favor, Doc. Pues miren, este es el electro normal y aquí va a ser la descarga. Y quiero que vean cómo hace el recién nacido, ¿sí? Cuando hace esa descarga, ¿ok? Fíjense que allí va a volver a hacer otra descarga. Aquí va a volver a hacer una descarga epiléptica, pero fíjense en el video, ya no hizo nada, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de unas crisis particulares, que son los espasmos epilépticos. Estos, cuando los detectamos, casi siempre, ¿sí? Están relacionados con algún síndrome genético. O sea, cuando vemos los espasmos epilépticos, podemos ponerle play otra vez, Doc, por favor.
Aquí fíjense, el electro está súper normal en toda esta parte. La actividad normal va a aparecer aquí cubierta por el video, pero fíjense cómo hace esa extensión de los miembros superiores e inferiores, cambia el patrón del electroencefalograma, ¿ok? Entonces, esa es actividad epiléptica. No, ojo con esto, porque de repente hay alguna confusión en cuanto a que, oye, pero tú nos dijiste que tiene que durar 10 segundos, ¿no? Pero fíjense que aquí es justo lo que les decía, ¿sí? Se puede ver claramente un inicio de la actividad epiléptica, un final de la actividad epiléptica, y bueno, pues en este caso tiene una manifestación clínica clara, ¿no? Es raro ver este tipo de crisis, pero bueno, es quizás una excepción a la regla donde puedes tener menos de 10 segundos de actividad normal y seguirla considerada una crisis epiléptica. Les decía que los recién nacidos, aparte de las crisis epilépticas, tienen un montón de movimientos anormales. Tienen temblores, a veces tienen agitación, ¿sí? La agitación de los bebés, pues muchas veces tiene como ese temblor rítmico sobre un eje fijo, ¿no? Que mueven las dos manos. Ahí es donde reposicionar la extremidad reduce el movimiento, por ejemplo, y de ahí sale el tip clínico de que si está haciendo algún movimiento anormal y le agarras la manita y lo deja de hacer, es que no era epiléptico, pero si lo sigue haciendo es que sí era epiléptico, que ya se demostró que no tiene un buen correlato, o sea, no tiene un buen correlato, salvo que sean crisis clónicas, donde las vas a ir haciendo, pero por ejemplo, si es una crisis tónica y tú le mueves, le reacomodas la extremidad, quizás va a dejar de hacer la crisis, pero no significa que ya no esté teniendo actividad epiléptica. Entonces, aquí los temblores, la agitación, pues pueden ser ocasionados por muchas cosas. Hipoglucemia, hipocalcemia, pueden manifestarse así, hemorragia intracraneal, pacientes que tienen retardo de crecimiento intrauterino, pacientes en hipotermia, pues si no están bien sedados, pueden presentar temblores, pueden presentar agitación. También la ingesta materna de, por ejemplo, estos antidepresivos, ¿sí? Sertralina, fluoxetina, cocaína, marihuana, cristal, ¿vale? Pueden hacer ese tipo de movimientos que justamente podrían confundirnos, pensar que son epilépticos y realmente son de estos otros, ¿no? Lo mismo pasa con las mioclonías, ¿sí? Las mioclonías epilépticas tienen que tener correlato electroencefalográfico. Que les dije que puede haber mioclonías de cualquier otra parte del cuerpo. Y por ejemplo, pacientes que tienen una lesión cerebral grande, pacientes que tienen una neuroinfección o sepsis grave incluso, ¿sí? Pueden estar con mioclonías sin que sean de origen epiléptico. Algunos fármacos, y esto también lo van a ver alguna vez que inicien, por ejemplo, que ceden un paciente con midazolam, de repente van a comenzar a hacer mioclonías después de que les pasaste el midazolam. Eso es algo bien común. O sea, es muy frecuente que los pacientes que les pasas alguna benzodiazepina intravenosa comiencen a hacer movimientos anormales, ¿ok? Y justamente, pues tú dirías, oye, pero pues le pasé un antiepiléptico, ¿por qué comenzó a hacer crisis epilépticas? Pues no, porque no eran crisis epilépticas, ¿ok? Muy bien. Ahora, diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hasta qué hora tenemos, doctora Gaby? Perfecto. A las 6 de la tarde. A ver, es que aquí viene la parte de su electro. Sí, ya todos están comiendo, todos están bien hidratados, ¿verdad? Bien. A ver, entonces, una cosa bien importante es, va a ser muy raro que un bebé tenga una crisis epiléptica nomás porque sí. O sea, el bebé que está en piso 2 en alojamiento conjunto, va a ser muy, muy excepcional que tenga crisis epilépticas, ¿sí? O sea, ese bebé, si me dicen que, oiga, doctores, que sospechamos que tiene crisis epilépticas, no es que sea imposible, pero va a ser muy, muy raro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos pensando que es un bebé sano. Entonces, aquí es bien importante la parte de la historia clínica, ¿ok? Entonces, ¿qué antecedentes perinatales hubo? ¿Qué antecedentes hay en la historia materna? O sea, ya les dije, ¿no? Abortos, diabetes, infecciones de la mamá, antecedente de epilepsia, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque estamos pensando, por ejemplo, aquí en el paciente que debuta con crisis epilépticas,
buscar, por supuesto, pensar de dónde puede haber tenido asfixia. Sabemos que con eso descartaríamos el 35% de las causas. Y pues también buscar las otras, ¿no? Genéticas, ver si hay algún antecedente ahí en la familia. La exploración física es importante. Acuérdense de la mención del perímetro cefálico. Ya llegará momento en el que retomemos clases de neurología con los residentes y hablemos un poquito de cómo el perímetro cefálico pues te puede dar mucha información respecto a si el paciente nació con alguna malformación cerebral o si el paciente nació con hidrocefalia, por ejemplo, ver justamente la parte del nivel de alerta en cuanto a la exploración neurológica, ¿sí? Ver cómo están los movimientos. Muchas veces damos por alto la parte de los estigmas cutáneos. Acuérdense que hay algunos síndromes, algunas enfermedades neurocutáneas como neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, que ya tuvimos, ¿eh? Ya tuvimos 2 casos donde puedes, o sea, el paciente sano, ¿no? O sea, o en teoría sano, en el cual no debería haber tenido nada porque nació sano, nació sin asfixia, y pues resulta que tiene manchas ahí hipocrómicas, lanceoladas en la piel y realmente tiene una esclerosis tuberosa, ¿no? Y entonces de ahí que tenga crisis epilépticas. Les decía que las estrategias diagnósticas aquí van a ser, son cortas, realmente no necesitas mucho. Necesitas un video electroencefalograma, idealmente. Pero si no lo tienes, tienes otras opciones, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de estas. El video electroencefalograma, ya les dije, es el gold estándar para el diagnóstico de crisis neonatales. De hecho, fíjate que esa debió haber sido una pregunta del examen. ¿Cuál es el gold estándar para el diagnóstico de crisis epilépticas neonatales? Es el electroencefalograma, el video electroencefalograma continuo, ¿ok? Donde tú registres y corrobores que el movimiento que está haciendo el bebé tiene alguna actividad epiléptica o alguna actividad anormal en el cerebro. Les decía, pues aquí lo que buscamos es justamente en el electroencefalograma ictal, ¿sí? La presencia de actividad rítmica. Y este tiene la ventaja, pues, por supuesto, respecto a otros como el electroamplitud integrada, que te va a evaluar toda la actividad cerebral, ¿no? O sea, te va a evaluar los frontales, pero los temporales, pero los occipitales. Entonces, aquí tú, pues, puedes determinar claramente ahí que del lado derecho, ¿sí? Entre el temporal y la región central, había actividad cerebral anormal y entonces ese niño te estaba teniendo una crisis epiléptica, ¿no? En el video. También aquí puedes ver algo que se llama actividad epiléptica interictal, donde lo que tú comienzas a ver de repente sobre una base de actividad cerebral normal, una serie de descargas anormales, una serie de descargas que se van a manifestar como de mayor voltaje, a veces muy corta, ¿sí? No llega a ser una crisis epiléptica porque no llega a tener esa duración prolongada, pero te habla de que hay un foco, una serie de neuronas en esa zona que están teniendo descargas anormales, ¿no? Oye, y si no podemos hacer el video electroencefalograma de 12, 24 horas, porque pues es muy caro, ¿no? Vamos a poner en medio privado, hacer un video electroencefalograma de 24 horas, fácil, 30,000, 40,000 pesos, ¿no? Es algo excesivamente caro. Oye, ¿por qué no le mandamos a hacer un electroencefalograma? Así como el facilito que le hacen, que lo bajan y le ponen sus cables y le registran 1 hora de actividad, ¿sí? Fíjense que en recién nacidos este electro tiene limitación para captar crisis neonatales. Lo van a ver ustedes. O sea, ¿cuántas veces captamos actividad epiléptica en la primera hora de registro de un paciente? Es casi nunca, ¿sí? De hecho, muchos recién nacidos no van a presentar crisis en la primera hora de registro. En encefalopatía hipóxisis isquémica, hasta el 50% de las crisis van a iniciar después de las 24 horas y va a haber un porcentaje de pacientes, bajito, pero existe, que solamente van a presentar crisis, por ejemplo, durante el recalentamiento. Entonces le tenías que estar haciendo como que electroencefalograma pues, diario, 2, 3 veces al día. Entonces no se vuelve práctico, ¿sí? Y les decía lo del fenómeno de desacoplamiento, acuérdense, que es este niño al que le das tratamiento, deja de hacer movimientos, pero en el electro sigue teniendo actividad normal. Entonces con un electro convencional pues, no te alcanza para hacerlo. Y nuevamente, alto riesgo de sobrediagnóstico con estos pacientes y hacer, por lo tanto, sobretratamiento, ¿no? Y entonces, ¿qué opción tenemos? ¿Ok? Entonces viene la opción de tener un electroencefalograma de amplitud integrada.
Entonces, esto es algo que se hizo muy, pues ya tiene muchos años, ¿sí? Que se comenzó a buscar la forma de monitorizar algo más en el recién nacido, ¿no? ¿A qué vamos? En el recién nacido monitorizamos todo. Monitorizamos temperatura cardíaca, respiratoria, saturación, uresis, evacuaciones, todo está medido en el recién nacido. Y entonces, ¿cómo podríamos tener una medición real de la actividad cerebral? Entonces, ¿qué surge este tipo de aparatos? Este es un aparato que tiene diferentes nombres: CFM, monitor de función cerebral; OBM, por su marca, Olympic Brain Monitor; o simplemente electroencefalograma de amplitud integrada. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de tener uno de estos en una UCIN? Los beneficios de tener un electro de amplitud integrada es que este está disponible 24/7. O sea, no necesitamos un personal especial para poder conectar este equipo. No necesitamos un neurofisiólogo para poderlo interpretar. Influye en las medidas terapéuticas, o sea, desde que te va a determinar finalmente si el paciente va a requerir o no va a requerir tratamiento. A diferencia del electroencefalograma convencional, donde usas 21 electrodos, aquí nada más vas a usar 5. Y te voy a pedir un favor, Doc, podemos hacerle clic aquí, ¿sí? Este es el sistema, se llama el sistema 1020, ¿sí? Es el sistema internacional para la conexión de los electrodos para un electroencefalograma convencional, donde como no todas las cabezas miden lo mismo, lo hacemos con base a porcentajes, ¿no? De 10%, de 20%, y tras un rato de hacerlo, se hace más sencillo conectarle los 21 electrodos al paciente, 19 en la cabeza y 2 en el pecho. Pero esto sí requiere un entrenamiento especial, sí requiere experiencia, sí requiere hacerlo muchas veces. Y en los recién nacidos, pues es muy difícil, es mucho más difícil. De hecho, hay hasta montajes especiales para recién nacidos. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el electroamplitud integrada? Lo que se hace es que, pero se os voy a decir en términos generales: los números impares van a representar el lado izquierdo del cerebro, los números pares van a representar el lado derecho del cerebro, y las letras van a localizar más o menos sobre qué región del cerebro están, ¿no? FP es el frontopolar o prefrontal, frontales, centrales, temporales, parietales, occipitales. Entonces, en el electroamplitud integrada nos vamos a olvidar de muchos de esas zonas, y vamos a ir a las zonas donde más frecuentemente se origina la actividad epiléptica del recién nacido, que es en la región central y en la región parietal, ¿ok? Y entonces ya nada más vamos a utilizar, y de ahí salen estos, sí, el C3, el C4, el P3 y el P4, nada más vamos a utilizar estos electrodos, ¿ok? Entonces, al hacer eso, sí, eso nos permite hacer un registro más prolongado. Ya no tienes que cuidar 21 electrodos, nada más tienes que cuidar 5. Y esto en las manos adecuadas te va a hacer un diagnóstico acertado de crisis epilépticas, y como lo van a aprender a lo largo del tiempo que pasen aquí en el hospital los residentes, conforme vas familiarizándote con el electro, se hace más fácil la revisión. Ventajas. Tenemos un registro prolongado a un lado de la cama del paciente, pocos requerimientos técnicos, el costo es mucho menor a una monitorización de video electroencefalograma. Monitorizar 72 horas a un paciente con con electro de amplitud integrada cuesta como 10,000 pesos, ¿sí? En medio privado, versus los 40,000 que cuesta un video electro de un día, ¿no? Desventajas: es tan bueno como quien lo interpreta, ¿sí? Que esa es una desventaja relativa, les voy a decir, porque tú te puedes volver bueno para interpretarlo. Y solamente tienes 2 canales de registro, ¿ok? O sea, solamente tienes lado izquierdo, lado derecho. Entonces, alguna crisis que se origine muy en la región frontal o muy en la región temporal, se te puede ir todavía con electroamplitud integrada. Por eso es que cuando vimos lo de niveles, digamos, de qué tan seguro estás de una crisis, llega a un nivel 4 y no un nivel 5, ¿no? Este es un artículo muy bonito. Te dice qué tan útil es el electro de amplitud integrada en diferentes escenarios clínicos, ¿sí? En hemorragia, en encefalopatía hipóxisis isquémica. Y eso está padre, porque te dice que en un escenario así normal, tú sabes que de los niños con encefalopatía hipóxisis isquémica, 40% van a tener crisis epilépticas, ¿sí? Y ese 40% alguna vez llevó a que algunos doctores dijeran: ah, pues le ponemos antiepiléptico a todos, porque es un riesgo muy alto. Pero tampoco es adecuado, ¿vale? Tampoco todos los niños van a presentar crisis. Entonces, tú tratas de refinar ese diagnóstico, y entonces vas a utilizar tu electroamplitud integrada. Y aquí te dice,
depende mucho de qué tan bueno seas. Fíjense ustedes, si tú eres una persona experta en ver electro, tienes una sensibilidad de 85, especificidad de 90, tu posibilidad, tu valor post-test de que el electroencefalograma sea realmente útil para detectar crisis epilépticas es de un 85%, ¿sí? Y se te puede ir todavía un 10% de crisis epilépticas, pero mejoró muchísimo, ¿sí? Tu probabilidad post-test que tu probabilidad pre-test, ¿no? Entonces ahí es donde dices, oye, no, pues sí, sí sirve conectar al paciente a la electroamplitud integrada. Luego viene el ejemplo de quien es un personal, vamos a poner, medianamente experimentado. Sensibilidad de 65, especificidad del 70. Aún así mejora, tu probabilidad de detectar crisis epilépticas sube un 59% y se te va a ir un 25% de las crisis, pero aún así mejoras mucho con relación a tu adivinanza que tenías del 40%. El problema es el personal nuevo, el personal que recién empieza a usar el electroencefalograma, que no está bien familiarizado, no lo conecta bien o no lo sabe interpretar, porque entonces ese tiene una sensibilidad de 40 y una especificidad de 50% y su posibilidad de detectar crisis y que realmente sean crisis baja, incluso en relación a su posibilidad pretest, baja un 35% y se le van a ir muchísimas crisis epilépticas, ¿ok? Pero lo bueno de ver este gráfico es que se sabe que con programas de capacitación, con talleres de electroencefalograma, tú puedes ir mejorando tu sensibilidad y tu especificidad para llegar a este punto donde puedas diagnosticar adecuadamente y te pueda servir el electroencefalograma de amplitud integrada, ¿vale? Las partes de las cuales está considerado, ahorita vamos a hablar un poquito de justamente electro de amplitud integrada. Entonces, esta es la parte práctica de la plática, ¿sí? Entonces, el electro es fácil, tiene tres partes. Tiene una pantalla táctil ahí arriba, tiene un soporte y tiene una caja de recolección de datos, ¿ok? Además, nosotros vamos a utilizar algunos materiales extras. Vamos a utilizar electrodos de hidrogel. A veces podríamos utilizar electrodos de copa de oro, si es que los tenemos disponibles. Vamos a utilizar una pasta conductora. Vamos a utilizar alguna sustancia exfoliante, que puede ser esta o puede ser alcohol. Vamos a utilizar hisopos estériles para retirar el exceso de cabello y pues una venda para proteger la conexión que hagamos. Es muy importante que antes de que nosotros conectemos al paciente, ¿sí? Y esto se los voy a explicar con lujo de detalle cuantas veces quieran, sepamos por qué lo vamos a conectar, ¿sí? Ese es el primer paso. O sea, ¿qué queremos ver en este niño? O sea, queremos ver si ese movimiento que hizo fue anormal y fue una crisis epiléptica. Tiene una hemorragia grado 4 y entonces queremos ver si está asociado con crisis epilépticas. Tuvo asfixia y está en hipotermia y queremos ver qué tan severa está la encefalopatía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de conectar a ese paciente? ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, tienes que hacer un registro bueno, ¿sí? Y para tener un registro bueno dependes de muchas cosas. Una de las más, vamos a poner, tontas, pero que es importante, es que el niño esté limpio, ¿ok? Entonces hablo específicamente del recién nacido de la toco, el recién nacido que nace con meconio, que nace con sangre, que nace con vermis, ¿sale? Entonces ese bebito tenemos que pedirle al personal de enfermería o hacerlo, necesitamos limpiarle la cabecita, ¿ok? Independientemente de qué tan grave esté el bebé, de qué tan severa esté la situación, si tú quieres que tu estudio sirva, necesitas que su cabecita esté limpia. Entonces, ese es un punto importante. ¿Cómo vamos a hacerle para conectar el electroencefalograma? ¿Sí? Entonces, esto es sencillo. Miren ustedes. Tienes ahí a tu paciente y vas a trazar dos líneas, ¿ok? Vas a trazar una línea que va a ir desde la nariz hasta el occipucio, de nasion a inion, y vas a trazar una línea que va a ir desde el conducto auditivo externo izquierdo al conducto auditivo externo derecho. Ese punto donde se cruzan es el punto CZ. Y entonces comienzas con la regla de los tres, ¿no? ¿Qué significa? Que vamos a medir 3 centímetros hacia la izquierda, ahí va a irse 3, y 3 centímetros hacia la derecha, va a irse 4. Ojo, son centrales, ¿sí? No son frontales, no son temporales, no van hasta acá adelante, ¿vale? Son centrales, van a nivel de la línea interauricular.
Y luego de que coloquemos esos electrodos, vamos a irnos hacia atrás, 3 centímetros hacia atrás, y vamos a colocar P3 para el lado izquierdo y P4 para el lado derecho. Están marcados aquí en la cajita del electroencefalograma, entonces es muy difícil confundirse, ¿sí? El día de ayer salió un artículo que está bastante útil, si lo quieren revisar, se llama Mnemotecnias para la aplicación e interpretación de electroencefalograma de amplitud integrada. Y aquí te mencionan dos formas de cómo puedes utilizarlo, cómo puedes basarte para hacer la conexión. La primera ya la dijimos, haciendo estas dos líneas y haciendo la regla de los tres, ¿no? Tres a la izquierda, tres a la derecha, tres atrás, tres atrás. Y la otra es haciendo una línea entre los dos conductos auditivos externos y dos líneas que pasen por los globos oculares del paciente, ¿sí? Donde esas líneas se crucen con la línea del medio, ahí va a irse 3, ahí va a irse 4, y luego contamos 3 centímetros hacia atrás para el P3 y el P4. ¿De acuerdo? De las mediciones que vamos a hacer durante el electro, ¿qué es lo primero que les quiero mostrar aquí es que va a haber varias, o sea, vas a tener pantallas diferentes. En la parte de arriba del electroencefalograma siempre vas a ver el electro de amplitud integrada, que ahorita vamos a hablar de él. Y en la parte de abajo va a estar las impedancias y va a estar el electroencefalograma convencional, de donde nace o de donde sale este. Entonces, ahorita quiero hablarles un poquito de lo que son las impedancias, ¿ok? Las impedancias son las impedancias son un marcador de qué tan bien adherido está el electrodo, ¿sí? No de si está bien colocado. Si está bien colocado, tú ya lo viste con tu inspección visual cuando lo pusiste y viste que están bien puestos sus electrodos, pero ahora qué tan bien están conduciendo, ¿ok? Qué tan bien está pasando la información por el electrodo, está con basadas impedancias. Le vamos a poner play, por favor, Doc, ¿sí? Entonces, para nosotros ver las impedancias, tenemos aquí el electroencefalograma, y así aquí está el de amplitud integrada, y aquí abajo están dos opciones. Aquí con un signito de omega están las impedancias, y con un signo como de electroencefalograma está el electroencefalograma convencional, ¿no? Entonces, ahorita lo que queremos ver son justamente las impedancias. Bueno, nosotros donde coloquemos el cursor aquí arriba, nos va a mostrar cómo se ve aquí abajo, ¿ok? Las impedancias, les decía, son este marcador de qué tan bien adherido está el electrodo a la cabeza y qué también está conduciendo. Entonces, esta fue otra pregunta del examen. El valor ideal para las impedancias es que estén por debajo de 10, ¿ok? Por debajo de 10 son aceptables, debajo de 5 son ideales, pero pues debajo de 10 son las que podemos utilizar nosotros. Y entonces nosotros vamos a ver que a lo largo del estudio, lo primero que hacemos para ver si el estudio es valorable o no, es que todo el registro, dentro de lo posible, pues, esté con las impedancias por debajo de 10. Si nosotros vemos que las impedancias se mantienen debajo de 10, pues probablemente ese estudio es útil, ¿no? Es bueno. Entonces, bien con eso. Mantener las impedancias adecuadas a todo costo, ¿ok? ¿Por qué? Porque de eso depende que el estudio sea útil. De nada te sirve tener un paciente conectado y que las impedancias estén mal. ¿Por qué? Porque no te va a dar algo interpretable, ¿ok? Entonces, hay una mnemotecnia para ver cómo puedes mejorar las impedancias. Una mnemotecnia pitch, ¿ok? Viene esto en hay un booklet, un folletito que se llama 7 pasos para leer e interpretar cualquier electroencefalograma de amplitud integrada. Son como 20 páginas que trae eso. Y ahí te trae como los pasos que necesitas seguir para hacer esto. Este es el paso 2, ¿no? Ya dijimos, el paso 1 era saber por qué lo estamos haciendo, ese estudio. Entonces aquí viene pitch. La P es de apartar el cabello. O sea, el cabello muchas veces es lo que te está impidiendo que haya una buena conexión, ¿sí? Ojo, no significa rapar el cabello, ¿sí? Sí, sí, hay lugares donde el cabello les da mucho problema a las personas y entonces deciden que es mejor quitarlo, ¿no? Es mejor cortarlo. No es necesario, no es algo que sea necesario, pobre bebé, o sea, realmente no tiene necesidad. Yo de repente torturo a mis pacientes y digo, sí, 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 te vamos a rasurar a las niñas, ¿no? Pero no es necesario, o sea, realmente nada más con que se parece el cabello, hagas un huequito ahí, es suficiente, ¿vale? La exfoliación, ¿sí? La exfoliación significa quitar las impurezas de la piel.
Si tú conectas el electrodo directamente sobre la piel, no te va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque tienes tierrita, tienes vermis, tienes un poquitito que quedó de sangre que no se limpió con el jabón. Entonces necesitas limpiar bien la zona donde vas a aplicar tu electrodo con alcohol o con alguna sustancia exfoliante. Aplicar bien los electrodos, ¿ok? Los electrodos necesitas aplicarlos con una ligera presión, ¿vale? Que no sea excesiva, pero que sí permita que se adhiera. Los electrodos son sensibles al calor, eso es importante. Entonces, si tú lo aplicas con la palma de la mano, que está caliente, va a ser una mejor adhesión. Revisar la impedancia, ¿sí? Las impedancias ya les dije, o sea, una vez por turno, 2 veces al día, lo que prefieran, pero revisen que las impedancias estén bien. Si las impedancias no se les salieron del rango normal, revisen, reapliquen ese electrodo, ¿sí? Porque justamente, y ya lo hemos visto en varios registros, o sea, llega uno a interpretar el estudio y ves que las impedancias estuvieron mal durante pues, las 6 horas previas, ¿no? Entonces, pues no te queda otra que reacomodar los electrodos, hacerlo todo ese momento y ya no lo puedes interpretar ahí. Te tienes que esperar a que haga otras horas de registro para poderlo interpretar realmente. Entonces, si ustedes ahí en lo que están en su turno revisan las impedancias y ven que pues, se van manteniendo bien o si algo se sale de lo normal, lo corrigen en ese momento, pues ya con eso estamos bien, ¿ok? Y cuando haces registros muy largos, es común que los electrodos se comiencen a despegar. Entonces, lo que puedes hacer a veces es hidratar un poquito con un poquito de agua, ¿sí? Con un poquito de solución, no fisiológica, ninguna que tenga electrolitos, pero con agua estéril y aplicar un poquito de calor para que esas impedancias mejoren, ¿ok? Entonces, pues nada más ahí el mensaje de las impedancias, ¿no? Ahora sí, vamos a ver un poquito lo del electro. Sí, el electro de amplitud integrada, si lo ven ustedes aquí, parece muy complicado, pero realmente no lo es, ¿ok? Arriba vienen los días de la semana, la fecha, la hora. Aquí viene una guía de voltaje, ¿sí? Aquí viene el electro de amplitud integrada como tal. Y pues tienes un registro en nuestra pantalla, 3 horas, ¿no? Que eso es bien interesante. Esta es otra pregunta de examen. La escala que utiliza el electroencefalograma de amplitud integrada es una escala que se llama semilogarítmica. ¿Qué significa eso? Que del 0 al 10 va a ir así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y del 10 hacia arriba va a ir logarítmico. Del 10 va al 25, del 25 al 50, del 50 al 100, del 100 al... Bien, 250, ¿sí? Entonces tienes una escala lineal abajo y una escala logarítmica arriba, ¿ok? Y esto tiene su importancia, porque esta escala te va a permitir ver la amplitud que es de interés para el recién nacido, y por eso esto solo sirve en el recién nacido. Por eso si tú intentas ponerle el electro de amplitud integrada a un adulto, no te va a salir igual y no te va a servir igual, porque la amplitud del adulto es diferente, ¿sí? Y va mucho más alta que la del recién nacido. Entonces, la de recién nacido que te interesa va de 0 a 20 microvolts, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por eso es que esa es la que queremos tener bien clara y pues por eso tiene esta disposición. ¿Cómo se forma? ¿Sí? ¿Cómo se forma la imagen del electroamplitud integrada? Esto es algo bien interesante, porque si tú tuvieras que revisar 72 horas de electro convencional, qué flojera. O sea, no se puede, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el electro de amplitud integrada? Te facilita el trabajo de esto. ¿Cómo? Pues todo nace de un electroencefalograma convencional, ¿sí? De un registro de la actividad cerebral. Si ustedes se fijan, aquí abajo vienen como registros cada 15 segundos, ¿ok? Entonces, cada 15 segundos, lo que hace el electroencefalograma es determinar, bueno, primero rectifica toda la actividad, quita todo lo que sea ruido y lo vuelve todo positivo. Y luego determina cuál es el punto de mayor amplitud de la actividad cerebral y marca un puntito. Y luego cuál es el punto de la menor amplitud de la actividad cerebral y marca otro puntito. Y hace una raya, ¿sí? Y entonces lo que tú ves ahí en el electroencefalograma es la sucesión de muchas rayitas que están representando cada una de ellas 15 segundos de la actividad cerebral. Esto te va a permitir dos cosas. Primero, compactar la actividad cerebral y ver 3 horas en pantalla o 6 horas en algunos otros equipos. Y dos, darte idea de algunos patrones visuales, ¿ok?
Y entonces ahí es donde tenemos que comenzar a ver qué son los márgenes del electroencefalograma. O sea, tú lo que tienes que hacer es ver dónde está el margen superior de la actividad cerebral, dónde está el margen inferior y pues ver más o menos en dónde van a caer esas amplitudes, ¿ok? Y aquí viene la parte donde hablamos de los patrones del electroencefalograma. Y los patrones del electroencefalograma son fáciles, porque nada más son 5, ¿ok? Tienes un patrón normal para el niño de término, un patrón normal para el niño prematuro y 3 patrones anormales. Aquí tienen, ¿sí? El patrón normal del niño de término es el patrón continuo. El borde inferior está mayor de 5 microvolts y el borde superior está mayor de 10 y tiene algunas zonas que se van a hacer más gruesas, que van a corresponder con los ciclos de sueño-vigilia. El patrón normal del prematuro es el patrón que se llama discontinuo. Borde superior mayor de 10, borde inferior menor de 5 y muchas veces no tiene variaciones, no tiene como estas zonas más amplias, más delgaditas, más amplias. Y luego comenzamos con las anormales. Brote supresión, donde el borde inferior va a estar menor de 5, muchas veces entre 0 y 2, y el borde superior va a estar más arriba de 25, caracterizado por la presencia de muchos brotecitos de actividad que le dan una apariencia así como más clarita que el discontinuo, si quieren ver así. ¿Por qué? Porque no está teniendo la actividad junta, ¿sí? Luego viene un patrón de bajo voltaje, donde el borde inferior está menor de 5, el borde superior está menor de 10 y se observa que la actividad se mantiene en esa tendencia. Y el más grave de todos, que es el trazo plano, ¿sí? Que se está acercando hacia el 0, de repente tiene un poquito de actividad cerebral, pero pues prácticamente inactivo. Vamos a volverla a ver. Aquí están los nombres: continuo, discontinuo, brote, supresión, bajo voltaje y plano, ¿sí? ¿Cómo se traducen clínicamente estos brotes, estos trazos? El continuo, ya lo dijimos, es el recién nacido de término sano, ¿sí? El recién nacido que queremos que se vea así el electro. El discontinuo es el recién nacido prematuro sano, ¿sí? Hasta las 31 semanas, o es un recién nacido de término que está enfermo. O sea, es un recién nacido de término que no está teniendo una actividad cerebral normal. Brote de supresión siempre es anormal, ¿sí? Término o pretérmino que está enfermo. O podría ser ahí en algún caso un recién nacido extremadamente prematuro, 27 semanas, pero para fines prácticos siempre está mal este paciente. El de bajo voltaje, ese te va a traducir un niño que está muy enfermo, ¿ok? Te va a traducir un niño que está muy grave y el trazo plano, pues es un niño que está muy, 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 muy mal, ¿no? Es un niño que ya está en una condición muy grave, ¿vale? Tómenle foto este. Este es un patrón donde tú puedes ver, de acuerdo al margen inferior al margen superior, dónde va a estar la actividad cerebral. Continuo, más de 5, más de 10. Discontinuo, menos de 5, más de 10. Brote supresión entre el 0 y 2, más de 25, pero en brotes. Bajo voltaje, menos de 5, menos de 10. Inactivo o plano, menos de 5, cercano al 0. Y el borde superior, menor a 5 también, ¿sí? Y aquí les muestro además en colorcitos, ¿sí? Lo que es normal, normal para el prematuro, anormal para cualquier niño y muy anormal, ¿ok? Severamente anormal estos dos trazos. Ahora también, esto es algo que nos sirve mucho, les digo, también salió en este artículo de ayer. Puede ser ciertas analogías visuales con estos electroencefalogramas, ¿sí? Y tú sabes que, por ejemplo, un trazo continuo va a tener esta variación y entonces va a parecer a una serpiente. El trazo discontinuo va a tener esta forma gruesa, se va a parecer a un cinturón de esos de levantar pesas. El brote supresión va a tener la forma de un peine, ¿sí? Donde puede ser muchos brotes de actividad o poquitos brotes de actividad. El trazo de bajo voltaje va a parecer como un peine, ¿verdad? Como un cinturón delgadito que esté por debajo de la línea del 5, ¿no? Y esa es la forma como tú puedes tener también las analogías visuales del electroencefalograma de amplitud integrada, ¿ok? Los ciclos sueño-vigilia, ya lo dijimos aquí, son estas variaciones que va a tener el electroencefalograma normal del paciente de término,
donde de repente va a tener zonas más gruesas alternando con zonas más delgadas, zonas más discontinuas con zonas más continuas, ¿sí? Y es normal que los recién nacidos pues tengan periodos de sueño y periodos de vigilia, ¿sí? Más o menos, estos van a ocurrir una vez cada hora, ¿ok? Entonces, pues vas a tener sueño quieto, sueño activo, vigilia, sueño quieto, sueño activo, vigilia, ¿ok? Y esa es la forma normal en la que debe aparecer el electroencefalograma. Un electro continuo sin ciclos de sueño vigilia no es un electro completamente normal. Y los ciclos de sueño vigilia pueden ser de tres formas, ¿sí? Puede estar así, ausentes. Es decir, trazo discontinuo, no tiene variabilidad. Pueden ser inmaduros, trazo discontinuo, pero tiene algunas pequeñas zonas de variabilidad. O pueden ser maduros, trazo continuo con sus zonas más gruesas, ¿ok? Y esa es la forma en la cual debería verse un electroencefalograma normal. De hecho, en encefalopatía hipoxico-isquémica, que aparezcan los ciclos sueño-vigilia es un factor de buen pronóstico. Ahorita lo vamos a ver. Este es otro ejemplo. Tienes un electroencefalograma normal, continuo, donde vas a tener algunas zonas que se hacen más gruesas, ¿sí? Y que se presentan más o menos una por hora. Y eso te habla de un electroencefalograma normal. También es importante mencionar que cuando tienes el electro de amplitud integrada, pues estás viendo los dos hemisferios cerebrales, izquierdo-derecho. Los dos deben ser iguales, ¿sí? O sea, los dos deben tener más o menos la misma actividad. Si tú ves que uno tiene una actividad, por ejemplo aquí, continua, pero otro tiene una actividad muy anormal, en este caso de bajo voltaje, pues entonces piensas que puede haber alguna alteración. ¿Y cuáles son las causas que puedes tener? Causas extracerebrales, cuando tienes, por ejemplo, edema, o si no tienes un poquito de cefalomatoma, ¿sí? Que es frecuente. A veces hay que mover los electrodos para brincar eso. Causas cerebrales, cuando piensas en una lesión isquémica, en una hemorragia, o una de las más comunes, que los electrodos estén mal colocados, ¿sí? Este es un caso que me pasó alguna vez en un hospital privado. Me hablan para ir a ver un electroencefalograma porque un lado marcaba como un trazo discontinuo, pero el otro lado marcaba prácticamente plano o de bajo voltaje. Y el niño estaba como si nada, ¿no? O sea, lo habían conectado porque chupeteó raro. Entonces, llego, lo veo y digo, sí, es un trazo anormal, tenía un ultrasonido normal. Y entonces le quito la venda, ¿sí? Con la que tenía. Y fíjense ustedes cómo estaban conectados los electrodos, ¿sí? Les voy a hacer zoom ahí para que vean ustedes cómo están todos los electrodos puestos uno sobre otro. Y entonces reacomodamos los electrodos, los volvemos a poner normal y fíjense cómo cambia, ¿no? Y ya el trazo del paciente normal, curado, ¿vale? Entonces, la simetría, cuando tengan un trazo anormal, piensen en esas posibilidades, o sea, extracerebrales, cerebrales o electrodos. Crisis epilépticas, ¿ok? Es quizás el punto más importante de por qué le conectamos el electro, ¿sí? Y las crisis epilépticas se van a ver así, ¿sí? En la que les había mostrado antes de los dibujos, perdón, me voy aquí. Las crisis epilépticas van a tener esta forma, se llaman montañas epilépticas, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente son verdaderas elevaciones bruscas del voltaje que van a simular una montañita en el trazo del electro de amplitud integrada. Y aquí es la primera vez en toda la revisión del electro que estás haciendo, donde vas a ir a ver la actividad del electroencefalograma de base. ¿Por qué? Porque tú ya sabes, ya leíste, ya viste que la definición de crisis epiléptica es una definición electrográfica y tiene que haber una actividad cerebral rítmica, evolutiva y que dure más de 10 segundos. Puede ser un ejemplo de una crisis única, puede ser el ejemplo de crisis repetitivas en el electroencefalograma, donde nuevamente la característica es que tengan esa actividad cerebral rítmica de morfología variable, como quieras, pero tiene que tener actividad cerebral rítmica, porque si no, puedes tener algo que es bien común, que son los artefactos, donde puede ser elevaciones raras del voltaje, pero no tener actividad cerebral rítmica. Y un estado epiléptico, que se define como crisis que duran 30 minutos o más, se va a ver muchas veces de esta forma, donde tienes un patrón que se llaman dientes de sierra,
donde tienes muchas elevaciones, muchas pequeñas montañitas epilépticas y que se mantienen durante un tiempo prolongado, ¿sí? Y en el electroencefalograma convencional tienes esa actividad cerebral. ¿Cuál es la forma como normalmente nosotros revisamos esto? Doc, le ponemos play al video, por favor. Nosotros tenemos aquí el electroencefalograma, por favor. Ya, ándale. ¿Sí, no? Ya. A ver, les decía aquí que nosotros tenemos, no, sí le tienes que poner play, por favor. Fíjate, tú tienes aquí arriba de letra integrada y localizas las elevaciones anormales, ¿no? Las elevaciones patológicas, las zonas sospechosas, como las quieras llamar. Entonces las ubicas, las identificas, colocas el cursor encima de ellas y luego te vas aquí abajo al electroencefalograma de convencional. Y entonces comienzas a ver si esa elevación de ahí arriba corresponde con actividad rítmica aquí abajo. Si lo hace, como lo podemos ver aquí, fíjense cómo de los dos hemisferios cerebrales, aquí hace una actividad cerebral rítmica, aquí abajo hace otra actividad cerebral rítmica, diferentes, pero finalmente con esa característica y duran más de 10 segundos, pues podemos corroborar que esos eventos efectivamente sí corresponden con eventos epilépticos. Esto es lo que tenemos que buscar en los pacientes a los que conectamos por sospecha de crisis epilépticas. Si no encontramos esto, lo más probable es que no. ¿Sí? Lo más probable que ese niño que hizo un movimiento raro no haya tenido una crisis epiléptica a que sí. No estamos seguros. ¿Qué podemos hacer para mejorar la sensibilidad, para mejorar la efectividad de este estudio? Pues hacemos el registro más largo, ¿sí? Tenemos la ventaja de que tenemos el equipo aquí, de que tenemos dos equipos aquí, entonces muchas veces van a estar disponibles, entonces no necesitamos conectar a un paciente 6 horas y luego moverlo hacia otro. Tenemos que hacer un registro de 24 horas, de 48 horas, lo que sea necesario para convencernos de que sí tiene o no tiene actividad epiléptica, pues lo hacemos, no pasa nada. Les decía que la morfología es muy diferente. Cualquiera de estas puede ser o alguna otra, ¿sí? Y la característica es la ritmicidad, la progresión de la actividad cerebral. Les decía que algunas características del electroencefalograma van a ser importantes en diferentes patologías. Por ejemplo, en encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿sí? Esto es algo que nosotros buscamos durante el electro, ¿sí? Esos son puntos de corte que si el paciente los hace, te va a hablar con una muy buena posibilidad de que no tenga lesiones en la resonancia magnética, de que el paciente logre hacer un patrón discontinuo antes de las 15 horas de vida, que logre ciclos de sueño vigilia antes de las 45 horas de vida. También fue pregunta de examen, esta sí estaba manchada. O que llegue a un patrón normal antes de las 78 horas de vida, ¿sí? Esto, si el paciente hace sus ciclos, hace su patrón discontinuo, hace sus ciclos de sueño vigilia y hace su patrón normal, pues entonces el electroencefalograma, bueno, la posibilidad de que ese paciente no tenga lesiones en su resonancia va a ser muy alta, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros vigilamos en el electro, aparte de buscarle si tiene o no tiene crisis, ¿no? Y ese es el electroencefalograma. Realmente no tenemos, van a familiarizarse con él y van a darse cuenta conforme vayamos viendo estudios y vayamos conectando pacientes que no es difícil. O sea, no necesitamos, les decía, un personal especial que venga a conectar el electro, no necesitamos un neurofisiólogo que lo interprete, porque esto fue hecho para que lo podamos interpretar al lado de la cama del paciente. Y así como nosotros vemos que el paciente desatura y que pues, hay que hacer algo por él, podemos hacer lo mismo con el electroencefalograma en cuanto a que vemos que tiene una crisis y que hay que hacer alguna modificación. Estudios de neuroimagen para estos pacientes, muy importantes, ¿sí?
Ultrasonido transfontanelar, muchas veces, si ya están disponibles, se le puede hacer al lado de acá del paciente. Todos nos vamos a familiarizar con hacer ultrasonidos y nos va a servir mucho para determinar hemorragias. Isquemia no tanto, pero sí hemorragias o algunas lesiones como isquémicas muy grandes, ¿sí? Pero pues para hacer un diagnóstico más preciso, resonancia magnética. Sí, la tomografía cerebral muy limitada, pues te sirve para hemorragias, para fracturas, pero fuera de eso, realmente estos son los dos que haríamos utilizar. Y luego viene la parte del abordaje metabólico y genético, ¿sí? Ahora, yo ya les había dicho, la gran mayoría de las crisis neonatales pues, van a tener que ver con encefalopatía isquémica, metabólico, lo que quieran. Pero hay otro porcentaje importante que tiene un origen genético, ¿ok? Los síndromes epilépticos neonatales, 42% de ellos van a tener un origen genético. Algunos van a tener un origen estructural, van a tener malformaciones cerebrales y que por eso tenga un síndrome epiléptico neonatal. Pero aquí es donde entran, por ejemplo, las pruebas genéticas, ¿ok? Perdón, podemos hacer clic aquí, por favor. Y ya se ha determinado la presencia de varios genes relacionados con fenotipos epilépticos en etapa neonatal, con epilepsias neonatales, por ejemplo, benignas, con epilepsias o más bien es que eventualmente van a desarrollar epilepsias, y con un grupo de encefalopatías epilépticas, donde se incluyen los que antes se conocían como el síndrome de Ohtahara o la encefalopatía mioclónica, ¿sí? Donde también nosotros vamos a relacionar algunos genes conocidos y uno nos va a servir como un punto de tratamiento, porque cuando hablamos de tratamiento vamos a ver que cuando tienes algunas canalopatías, especialmente las relacionadas con potasio, el tratamiento con, por ejemplo, algunos medicamentos específicos como carbamazepina va a ser muy útil. De hecho, es más útil que los otros medicamentos y es el único donde vas a cambiar tu esquema de tratamiento. Y también te va a servir porque te va a dar un poquito de predicción de qué otras cosas van a poder pasar después, ¿sí? ¿Qué pacientes van a poder desarrollar, por ejemplo, discapacidad intelectual, trastornos de movimiento, o qué pacientes pueden estar asociados con malformaciones cerebrales, con trastorno del espectro autista, ¿ok? Y también para cuando toca hacer una prueba de piridoxina. O sea, acuérdense que si el paciente no respondió a dos antiepilépticos, pues, y no tienes una causa clara de por qué, o sea, no es una asfixia, no es algo así clarísimo, pues entonces tienes que pensar en hacer una prueba de piridoxina. A lo mejor se trata de una epilepsia de origen genético. Este es vamos a es una propuesta de algoritmo para el diagnóstico y tratamiento de crisis neonatales en países en los cuales no tienes nada, ¿sí? O sea, estamos hablando aquí no tienes electroencefalograma, no tienes ni siquiera un neonatólogo muchas veces, o sea, entonces aquí te dicen, y esto es bien interesante porque quiero otra vez mostrarles de por qué no iniciar antiepiléptico de manera inmediata. Te dicen aquí que evalúes signos vitales. ¿Puedes hacer laboratorios? ¿Sí? Si puedes hacer laboratorios, primero haz laboratorios. Si encuentras anormalidades, trátalas. Si no, pues ya pásate al siguiente. Pero si no tienes laboratorios y nada más ves al niño con el que sospechas crisis epilépticas, primero te dice trátalo con antibióticos. O sea, considera que la sepsis es mucho más frecuente que las crisis epilépticas y entonces darle tratamiento con antibiótico antes de darle tratamiento antiepiléptico. ¿Sí? Y aquí ya te dice que si tienes electroencefalograma y no lo tienes, si tienes neurólogo, se lo mandes al neurólogo y si no, ya le inicies antiepiléptico, ¿ok? Pues es un algoritmo interesante. Me gusta mucho eso de que te dice que pienses en lo que es más frecuente antes de iniciarle un antiepiléptico. Eso es lo que les decía de las epilepsias genéticas, ¿sí? La Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia nuevamente ha determinado que hay dos grupos grandes de epilepsias neonatales, de síndromes epilépticos neonatales, que hay que conocer. Las primeras son las epilepsias autolimitadas, que incluyen las epilepsias benignas familiares, no familiares, ¿ok? Que esas son un grupo de epilepsias que se van a manifestar en periodo neonatal, que pueden tener muchas crisis epilépticas en periodo neonatal y van a requerir tratamiento algunas veces, pero que tienen un muy buen pronóstico. Se les quitan a los pacientes, se les quita la epilepsia.
Y luego tienes esas epilepsias que son las encefalopatías del desarrollo, ¿sí? Encefalopatías epilépticas con alteración del neurodesarrollo, donde aquí se incluye la que se conocía antes como el síndrome de Ohtahara, la epilepsia mioclónica juvenil, ¿sí? El síndrome de Ohtahara era una epilepsia que se caracterizaba por espasmos tónicos flexores muy marcados y un electroencefalograma con un patrón de brote supresión horrible en un paciente de término y que hoy por hoy se sabe que tienen etiologías específicas, como por ejemplo algunas alteraciones genéticas, ¿sí? Y aquí te habla de todas esas alteraciones genéticas que puedes tener y que van a tener en algún momento implicaciones en el tratamiento. Ya, casi terminando, ¿eh? Perdón, es que empezamos un poquito tarde. Me va a tardar unos 10 minutitos más con esto. Ya hablamos del tratamiento de estos pacientes. Entonces, lo primero es lo primero. Trata de estar lo más seguro posible de que lo que vas a tratar es una crisis epiléptica. O sea, asegúrate de que la crisis es una crisis realmente. Si puedes, búscale una causa y resuélvela, ¿sí? El tratamiento que le vas a dar a este paciente tiene que ser un tratamiento, o sea, cuando sí tienes crisis epilépticas, pues no te esperes, trátalas, ahí sí dale un tratamiento rápido, un tratamiento consistente, evita que el paciente le dé un estado epiléptico y tienes que ser claro sobre los objetivos del tratamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de dar tratamiento antiepiléptico en crisis neonatales? Son dos. Uno es idealmente suprimir las crisis, ¿sí? Que no tenga ya crisis el electroencefalograma, o si no puedes hacer eso, que tenga la menor cantidad posible de crisis, ¿ok? Acuérdense que hay una cosa que se llama la carga de las crisis, que significa de una hora, cuántos minutos está teniendo crisis el paciente. Cuantos más minutos tenga crisis, es peor lo que ya habíamos visto al principio de la plática, va a ser peor su evolución, ¿ok? Entonces, cuando no puedas mantener al paciente sin crisis, trata de que tenga el menor tiempo posible con crisis. La causa, hipoglucemia, dale glucosa, hipocalcemia, dale calcio, hipomagnesemia, dale magnesio, ¿no? O sea, estas son las causas más comunes. Y si tienes que usar antiepilépticos, tienes las siguientes opciones, ¿sí? Fenobarbital, fenitoína, levetiracetam, midazolam y lidocaína. Esas son las 5 opciones más comunes que deberíamos tener disponibles para manejo de las crisis epilépticas. Las 5 las tenemos en el hospital, no en las vías que quisiéramos, ¿sí? Pero las tenemos disponibles. Entonces, tenemos todas esas opciones para poder manejar a estos pacientes. Este es una cosa que les quiero mostrar, ¿sí? Este es un estudio que se hace de cuál es la tendencia en las UCINES, ¿sí? Del año 2005-2006 al año 2013-2014. Y fíjense ustedes, ¿sí? Que en el año 2005 el antiepiléptico más utilizado era el fenobarbital, seguido de la fenitoína, ¿ok? 99-14%. Y en el año 2014 sigue siendo el fenobarbital, 96%, pero la fenitoína baja al 11% y es reemplazada por el levetiracetam. Fíjense que el levetiracetam lo usaban en el 1% de los casos del 2005 y para el 2014 sube al 14%, ¿sí? O sea, se hace una promoción brutal del levetiracetam y de hecho la combinación de antiepilépticos, que en un momento lo más común era utilizar fenobarbital con fenitoína, baja y es reemplazada por la combinación de fenobarbital levetiracetam, que hoy por hoy es la combinación más frecuente, dice 49% en las UCINES, ¿ok? Y entonces surge este estudio que es muy interesante. Es un estudio donde se determina cuál de los dos antiepilépticos es más útil, el fenobarbital o el levetiracetam, porque en algún momento se considera que el levetiracetam es más seguro que el fenobarbital, tiene menos efectos sobre el neurodesarrollo y entonces por lo tanto es mejor. Y aquí les dan a un brazo, le dan levetiracetam, a otro le dan fenobarbital, y si no respondía, pues le cambian, le dan fenobarbital aquí y levetiracetam acá. Y está bien interesante. Fíjense ustedes, en el grupo de levetiracetam, ¿sí? Solamente 28% de los pacientes respondieron, mientras que en el grupo de fenobarbital, 80%. Y si a los de fenobarbital después les das levetiracetam, no mejoran, mejora como un 17%. Pero si al del levetiracetam le das fenobarbital después de que no funcionó el levetiracetam, mejoran un 54%. Entonces, hoy por hoy, ¿sí? El fenobarbital sigue siendo el fármaco de elección,
para el manejo de las crisis neonatales, que creo que también era otra pregunta de su examen. Esto es algo también interesante, ¿sí? Las crisis neonatales, afortunadamente, no suelen dar epilepsia, no suelen dejar al paciente con epilepsia. Es un porcentaje bajo. 20% de los pacientes que han tenido crisis en las UCINes van a desarrollar epilepsia después. La mayoría son crisis que son sintomáticas, se resuelven, ¿sí? Y hoy por hoy, de hecho, es posible suspender el tratamiento con fármacos antiepilépticos incluso antes del egreso del paciente, que es lo que vamos a tratar de implementar en el futuro. Porque hoy por hoy muchos pacientes están egresando con medicamento y se les quita en los primeros meses en la consulta externa, pero vamos a tratar de que estos pacientes egresen cada vez con menos antiepilépticos, ¿sí? La OMS recomienda suspender los fármacos antiepilépticos en recién nacidos que tienen una exploración física normal y un electroencefalograma normal después de al menos haber estado 3 días sin crisis. Exploración neurológica, es muy importante. ¿Cuál fue la causa de las crisis epilépticas y cómo está el electroencefalograma? ¿Sí? Si tienes una exploración neurológica normal, hay un muy bajo riesgo de epilepsia. La asfixia perinatal ya habíamos dicho, ¿sí? Puede haber un 40% de pacientes que desarrollan crisis epilépticas. Disgenesias cerebrales, si tú detectaste una malformación cerebral, 100% de esos pacientes van a tener crisis epilépticas, ¿no? Entonces ahí no te animas a quitar el electroencefalograma. En asfixia, el porcentaje de epilepsia es bajo, ¿sí? Entonces, pues muchos de esos pacientes les vamos a quitar el antiepiléptico. Si el electroencefalograma al momento de irse de alta, que esto sería lo ideal que hagamos con los pacientes, es normal, el riesgo pues es muy bajo, ¿sí? Y fíjense esto, esta es una recomendación, esta se publicada este año, son las recomendaciones actuales de la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia para el tratamiento de crisis epilépticas neonatales. Rápido. Recién nacidos que requieren medicamentos anticrisis, fenobarbital es la primera línea de tratamiento independientemente de la etiología, ¿sí? Hemorragia, encefalopatía, todo. Solamente hay una excepción. Si tu causa es una encefalopatía, una canalopatía, perdón, donde tengas certeza de que tienes alteración de gen de potasio o de sodio, podrías utilizar algún medicamento como carbamazepina o fenitoína como primera línea. Y en los recién nacidos que no responden a la primera línea de tratamiento, el tratamiento en este orden, fenitoína o levetiracetam puede ser usado como segunda línea de tratamiento. Te dice otras posibles opciones son midazolam o lidocaína, ¿ok? Y la otra que es importante aquí, después de que terminan las crisis provocadas, electroclínicas o electrográficas, si no hay evidencia de epilepsia neonatal, los medicamentos deben ser discontinuados antes de que el paciente se vaya a casa. Y aquí esto está bien interesante, independientemente de la resonancia o del hallazgo del electroencefalograma, ¿sí? Entonces esto está muy, muy, muy interesante, ¿ok? Y aquí te dice, tratar las crisis neonatales, incluyendo las que son solo electrográficas, para lograr una menor carga de crisis, puede mejorar el desarrollo de los pacientes en cuanto al neurodesarrollo y disminuir la aparición subsecuente de epilepsia. Conclusiones. Las crisis epilépticas neonatales son manifestación frecuente del periodo neonatal, tienen múltiples causas. Para el diagnóstico correcto de estas, necesitamos una confirmación electroencefalográfica, sí o sí. La clínica no es suficiente. Antes de iniciar un tratamiento epiléptico, busquemos causas reversibles de crisis epilépticas y tratémoslas cuando existen y no le demos antiepiléptico a ese paciente. Si tenemos que usar un antiepiléptico, el fenobarbital es el medicamento de elección y de segunda línea es la fenitoína. Y muchos recién nacidos con crisis neonatales van a poder suspender su tratamiento tempranamente, idealmente antes de que el paciente se vaya de alta. Con esto concluimos. Ahí les dejo mis datos si alguien necesita alguna información o alguna bibliografía de lo que hablamos aquí. Y pues no sé si hay alguna duda que quieran que platiquemos. Sí. No, los vamos a suspender. Vamos a intentar. La realidad es que muchos llegan a la consulta ya no tomando antiepiléptico. Ujú. Muchos llegan ya sin antiepiléptico. Lo que podemos hacer es suspender el antiepiléptico antes de que egresen y mandarlos a consulta con la indicación de que se hagan un electroencefalograma y verlos en los primeros 2 meses de que egresan.
En asfixia. Ajá, sí, en asfixia estoy hablando y sí, sí, todos los antiepilépticos. Porque, ajá, exacto. Y exploración neurológica normal, no todos. Sí, o sea, antes de que se vaya de alta, dices, yo creo que con 24 horas podemos. Lo ideal sería un electro grande, pero se puede, podemos trabajar con eso. Pero tratemos de que ya no egresen con doble, triple antiepiléptico. Es lo que hemos intentado hacer con la doctora. Muchos pacientes, si se van a casa, se van con uno y se van con el que sea más fácil de conseguir, que es levetiracetam, por ejemplo, en este caso. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, 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 pues es que me lo pidieron así, doctora. Las resolvemos, las hacemos aquí. Doctora Laura, quiero pensar que en este tu caso ya lo monitorizaste y corroboraste que eran crisis epilépticas, ¿verdad? Sí, hay un esquema de tratamiento donde si le das fenobarbital y no responde en las primeras 3 horas de tratamiento, pasas a tu segunda línea que es fenitoína y si no responde a eso, pasas a tu tercera línea que es infusión de midazolam. Ujú. Es que el levetiracetam lo pones con la fenitoína. O sea, si tienes un paciente que es cardiópata, por ejemplo, la fenitoína puede ser como cardiotóxica. Entonces, quizás es el ejemplo en el que, de hecho, venía ahí una que no les puse, que es el ejemplo en el cual quisieras utilizar el levetiracetam. Pero el punto es que el levetiracetam, como les muestro aquí, no es útil. O sea, el levetiracetam no es más útil que la fenitoína. Entonces, darle levetiracetam a un paciente, y estos eran intravenosos, ¿eh? Nosotros damos bioral, no le va a resolver. O sea, vamos a poner, y no se sabe bien por qué, de hecho, o sea, no se sabe por qué no responden los recién nacidos al levetiracetam, pero sí se sabe que no es el más efectivo con ellos. Entonces, quizás tu única situación en la cual preferirías darle levetiracetam es el paciente que tiene sospecha de que va a desarrollar epilepsia, pues, y entonces tienes que usar medicamento por mucho tiempo, o el paciente cardiópata en el que no puedes usar fenitoína. De hecho, viene eso aquí, aquí. Dice, miren, sí, en pacientes que tienen un desorden cardíaco, el levetiracetam puede ser preferido como segunda línea de tratamiento. ¿Mm? ¿Algo más? No se queden con dudas. Conecten pacientes, ¿sí? Hagan estos, hagan esta parte que vimos aquí, vuelvan la práctica, pídanme información para esto, vean ustedes cómo conectan sus residentes, acérquense a ver los trazos de los electroencefalogramas, si tienen dudas, pregunten, ¿ok? Y acuérdense que es necesario que corroboremos que lo que estamos tratando realmente es algo epiléptico porque ya les dije, no se vale con pura clínica iniciar un antiepiléptico, ¿sí? Entonces, que eso tratemos de que sea lo menos posible. Por supuesto, si hay 2 niños asfixiados y no hay electroencefalograma disponible, pues, ni modo, ¿no? Les toca. Pero si tienen disponibilidad, adelante. Perfecto.
¿Tienen duda con alguna pregunta de la evaluación? No, todas se respondieron. Gracias, gracias. Volviendo a pláticas después de tanto